Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Comedy Mafia. Hoy teníamos a un invitado muy especial, es un amigo personal. El man es muy talentoso, es stand-upero, es novelista, crítico de cine, profesor de cine, llegó a ser. Ajá, sí, señor. Y es un parcero. Estamos aquí comiendo brownies deliciosos. Pseudocanábicos. Pseudocanábicos, no sabemos si nos van a pegar. Esperemos especiales, que sí. especiales. Que este sea un episodio especial. Y bienvenido, Davis. Gracias, muy... Davis, qué placer conocerte. He Igualmente, escuchado mucho Santiago. y por ahí te he visto con ánimo de ofender varias veces bueno, en los segmentos. Sí, muy ¿Te ha bien, muy gustado? bien. El inteligente del grupo. Sí, eso dice. Eso dicen los que no son tan inteligentes. Sí, no, bien. Gracias por invitarme. Chévere estar en un podcast. Como le dije a Pedro, soy la perra de los podcasts. Sí, se me olvidó. Sí, la usted perra la introducción. que iba a decir la cagué, ¿no? Pero es para eso. No, pero tiene una manera muy interesante de coger el micrófono. ¿Cómo debería cogerlo? Pues mire, No, así es como se coge porque uno se acostumbra a cogerlo Lo así. está cogiendo. ¿Tengo que cogerlo del cable? No lo lo coges como del se le dé cable. la puta gana. ¿Así? No, se le puede coger como usted quiera. Pille que ayer estábamos con Gabriel. Ajá. Y bueno, los chinos, ahí es un dormitorio de niños, ¿no? Entonces se dan cuenta que aquí están grabando y estaban emocionados. Y Sí, lo vieron desde yo le dije a allá, Gabriel que volteara y Lo Ah, vieron vieron desde la- y allá. los niños se quedaron súper contentos. Mira, ahí hay una niña que está ahí Cambiándose la ropa, güey. Uy, qué peligro. Qué Sí. peligro, Qué Dios peligro, qué mío. emoción. Ay, Dios ¿Pero mío. todos esos son Qué dormitorios de peligro. gente de los Andes también, igual que este, o qué? Esos dormitorios son... este edificio es una compañía privada que es... Alguien muy inteligente dijo, pues estos chinos se les puede vender esto y esos chinos tienen plata para pagar. Entonces es un dormitorio privado que le alquila a los Andes. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ustedes dirán. Sí, no, y entonces estábamos aquí con Gabriel y lo identificaron. Lo reconocieron. Lo reconocieron desde allá. Ok. Y empezaron a hacer así. Y Pedro dijo, uy, lo están salvando desde allá. Y voltea y le hacen así. Y digo, pero uno tiene que ser muy muchamente famoso para que lo reconozcan desde por allá. Desde el otro lado. Desde el otro lado. Y se queden mirando por 10 minutos sin saber qué es lo que estamos diciendo, güey. Sí, es que Gabriel es una leyenda. Pues es que es uno de los creadores de Con Ánimo. Y eso lo hace Claro. una leyenda. Y también su show ese de Mi Primer Aborto pegó duro. Sí. Sí, entonces Muy es una bueno, leyenda. Sí, obvio. Y bueno, entonces tú cómo comenzaste en la comedia de stand-upero. De stand-up, pues empecé por el lado del cine. Yo daba una clase en la Nacional que se llamaba Géneros Cinematográficos. Y allí había como un módulo que estaba dedicado a la comedia, ¿no? Entonces como que yo organicé el módulo para ver como comedia de Woody Allen y de los Monty Python y bueno, varias cosas, pero Los hubo un momento... clásicos, los clásicos. Sí, como... Lo que pasa es que en la universidad donde yo estudié había... ¿No, Nacho? En la Universidad Nacional y donde di clases también había como una tendencia a privilegiar mucho la comedia muda, pero no se hablaba casi de comedia sonora. Entonces, por ejemplo, no se hablaba de Wilder, de Hawks, de Lubitsch, de Sturges, de mucha gente que es muy importante y yo traté como de hacer un refuerzo ahí en ese aspecto. ¿Sturges o Stooges? ¿Los Preston tres chiflados? Sturges, no, Preston Sturges. De los Este tres man tuyos, ni habla güey. de ni Cantinflas ni de Eugenio Derbez. ¿Cómo así? No, Sí, Davis estamos hablando de está hablando del comienzo de la De comedia la sonora. Screwball Comedy. Sí. De la Screwball claro. Comedy Ujú. norteamericana. Eso es Lenny Bruce y toda la gente. Bueno, eso es aquí estamos hablando de los... Sí, no, y además es comedia, o sea, cinematográfica pura, Mm. o sea, no es... Entonces como que me pareció interesante que a raíz de Woody Allen y de Larry David y de Seinfeld, Claro. como que había un patrón ahí, era como comediantes que habían saltado al mundo del audiovisual, bien fuera al cine o a televisión. Entonces como Ok. que pues como que se empezó a armar ahí como un catálogo de películas, de documentales, de especiales de HBO, el especial este de I'm Telling You for the Last Time, Ujú, claro. el Talking Funny, el documental Comedian, donde muestran Claro que a Seinfeld y y a... muchos comediantes refieren a ese documental como la gente no tenía ni idea cómo comenzar en comedia y ese documental le da a mucha gente las bases de la comedia porque Jerry le muestra a la gente la estructura. Uno va aquí a este cosa, hace open mic, se escribe el chiste, así es como va, lo testea acá. Ese documental le dio mucha estructura a Como muchos la comediantes. ruta, ¿no? La ruta, exacto, la ruta. Más que la estructura, sí. Exacto, entonces como que yo les dije a los estudiantes que vieran esos documentales y esos productos y hablamos un poco como pues de esa transición que hacían estos comediantes al audiovisual. Y uno de ellos me preguntó que cuál era la diferencia entre un comediante y un cuentachistes, que es algo que se da mucho aquí en Colombia, ¿no? Claro. Y yo no supe responder muy bien. O sea, yo no sabía muy bien que era un comediante. Yo había visto como unos shows de stand-up de Seinfeld, de la Telling You for the Last Time y los segmentos que aparecen en la serie, que sí la había visto varias veces, pero yo no era consumidor de stand-up comedy como producto como tal. O sea, sí por ahí uno que otro video en YouTube de Louis C.K.
y poco más. Usted era consumidor de marihuana. No, en esa época no. No, No, en esa época en la no. Nacho. En la Nacho. No, imagínense que yo en la tampoco, Nacional yo era re tampoco. juicioso. en la Yo era re Nacional tampoco. juicioso. Y yo fui una vez al parque ese de psicología, al Al parque de Freud. Freud, Ajá. con un amigo y dijimos, hoy vamos a comprar. Parce, yo parecía, pero persona de película, así. Hola, amigo, ¿cómo puedo comprar Detrás de los árboles. un pitillo? O sea, como que no sabía ni cómo se llamaba y parecía como... Marica, Pedrito es como ese comercial cuando estaba... me das 2 curitas y una cosa de marihuana, por favor. Es como, no sé ni siquiera cómo pedir de los condones. ¿No te acuerdas de Sí, claro. que van los pajaritos a pedir? Bueno, marica, eso no fue chistoso. A veces Oiga. borremos esa parte de que no fue chistoso. Entonces, estaba usted en la Nacho ahí. Ah, bueno, sí. Entonces me Ah, preguntaron que cuál era la diferencia y yo no supe contestar bien. O sea, yo contesté ahí como que una de las diferencias es que el stand-up comedian es autor de su propio material, mientras que el cuentachistes no. Él puede contar chistes de tradición oral Sí, popular. claro. Claro. Y pues eso que dejó satisfecho al estudiante, pero yo en mi fuero interno no quedé satisfecho. Yo sabía que era una respuesta superficial, que necesitaba ahondar más. Entonces, como justamente en Comedian, en el documental, hablaban mucho del open mic, y hablaban mucho del open mic como una especie de gimnasio, como una especie de arena que era como la justicia pura. Incluso ahí decían como Jack Nicholson puede venir acá, el primer minuto lo hace o sea, le dan el primer minuto como de gracia, pero si después del primer minuto no hace reír, lo bajan así sea Jack Nicholson, se la ¿cierto? acaba, sí. Entonces como que me parecía muy chévere eso de que hubiera justicia, porque casi no hay, o sea, como que digamos la literatura y el cine, que son como otros mundos donde trato de moverme, son muy poco justos. Es Sí. decir, usted puede ser el mejor escritor del mundo, pero si no es amigo de un editor o si no es amigo de un productor, no va a hacer nunca una película y no va a publicar nunca una novela. Sí. Mientras que en el stand-up, en un open mic usted va y ya, solo tiene que anotarse y se para. Y si hace reír, van a empezar a pasar cosas. Claro. Entonces me gustó mucho eso. Entonces empecé a mirar stand-up Bogotá. Vi que había un open mic en las 6 manos que quedaba en el centro de Bogotá, y allá fui y empecé a hacer como una rutina ahí sobre la calvicie. Tenía como un cuento ahí escrito sobre la calvicie. Entonces como que lo adapté como un monólogo. ¿La calvicie de quién, perdón? La calvicie de los otros, la mía no. Es que iba con cachucha. Iba con Odio una los peluca. calvos. Iba con una peluca hablando sobre calvicie. No, o sea, como que... Eso sería re bueno. Sería un güey. hit, ¿no? Marica, sería... Claro. Odio los calvos, pero vender el personaje bien vendido, buenísimo. Bueno, y como que yo tenía un cuento que estaba escrito como en primera persona. Bueno, apuntes para un cuento que estaba escrito en primera persona. Entonces como que en su momento pensé que el stand-up no era más que una persona hablando en primera persona. Leyendo un guión. Recitando un guión. Prácticamente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Como que cogí, hice un extracto de 5 minutos de ese cuento. Lo me adapté porque tenía como muchas referencias gringas y les puse como referencias más colombianas. Y me lo aprendí de memoria. Y me fui allá y desafortunadamente funcionó. O sea, digo desafortunadamente porque el hecho de que haya funcionado a la primera hizo que me la creyera. Y yo, esto es re fácil. Ah, claro. Porque yo tenía el resto de páginas... Claro, de momento se dice, no, esta mierda es facilísima, güey. Sí, exacto. Yo dije, pues, o sea, obviamente sí sufrí, sentí nervios, llevé chaqueta y me la quité y me la puse como 20 veces antes de pasar. Me tocó de cuarto, me acuerdo tanto. ¿Cuántos comediantes? 10. 10, En esa ok, ok. época No eran tantos. era ¿Qué el año clásico fue formato. Eso fue 2016, el mismo año que empezó Gabriel. Empezamos al mismo tiempo. Yo empecé como 15 días antes que él. Ya. Ah, contemporáneos, era la misma clase, la nueva Sí, vanguardia. no, de hecho... Fueron 15 días, pero en realidad fue como una sesión antes que él solamente, porque el open mic era cada 15 días, no era cada 8 días como Entiendo. ahora. ¿Y quién organizaba ese open mic? Un muchacho llamado Santiago Gordo. Santiago amigo mío. Gordo. Ah, Santiago Gordo, Ah, ya, sí. yo no lo conozco a él, pero estuviste en el podcast que hicieron ellos con él. Sí, él es... Correcto. Sí. ¿Y ha perdido usted más pelo desde que empezó a hacer stand-up? o- Sí, obvio. Sí, el estrés. No, y desde que empecé a hacer con ánimo de ofender, sobre todo porque yo siento que la cámara dice más verdad que el espejo, ¿no? Como que uno se puede Sí, mirar sí. al espejo y pues como es uno el que está mirando con sus ojos, pues sus ojos están cargados de subjetividad. Entonces uno mira lo que quiere ver. Mientras que la cámara es objetiva, ¿no? La cámara, como decía Godard, ¿no? La fotografía es verdad, pero el cine es verdad 24 veces por segundo. Entonces, Oh, wow. es verdad, la cámara dice la verdad. La cámara sí. Entonces sí, yo tú- cuando me empecé a ver en cámara dije, yo estoy calvo, yo creí que tenía el pelo hasta la cintura. Yo empecé a ver bien Claro, en cámara y mentalmente digo, tú crees que miras al espejo, no, si aquí una sí, y entradita además que uno se aquí. mira como así, como privilegiándose el ángulo, como no, sí estoy remechudo, sí, todo bien. Y eso uno se da cuenta de las vanidades de las personas cuando hacen una historia o algo así. Sí. Entonces, Instagram? como que, sí, uno los veía, hacen como... O como...
Se buscan el mejor ángulo. Sí, es raro. Y en los manes verlos hacer eso es chistosísimo, güey. Sí, a los ver a un hombre hacer esas cosas es muy chistoso. Y la vanidad es algo que es interesante en el tema de la comedia. Digamos, cuando tú hablas de comedia, la gente que es chistosa es la que se ve chistosa o suena chistoso, pero digamos, una persona que tenga mucha vanidad o se quiera ver bien en el escenario, es más difícil reírse con ellos. Claro. Porque es muy... Por eso a mí me parecía muy puta Dane Cook, que mucha gente lo odia. El marica buen mozo, bien pintado, y él la rompió, güey. O sea, él no es mi comediante como tal, pero digo yo, una persona por ese estilo no debería ser chistosa. O sea, la gente bonita y ganadora no... ¿Le queda más difícil ser chistoso? Y creo que es como en la comedia que era lo que decía Jack Galifianakis, es uno o es gordo... O qué era lo que decía, si uno es gordo y da cuenta chiste todo eso, o es buen mozo y es el protagonista. Podemos examinar la teoría. Aquí en Colombia, ¿quién es un comediante que sea apuesto o apuesta? El mago, Camilo Pardo. ¿El mago es buen pinta, mozo? weón. Pues eso Mago. dicen, yo no puedo dar Voy testimonio. O sea, si estamos juzgando por estándar comediante, sí. Sí, el mago es el más No, y el pinta. Entre los comediantes. Lucho Gardiazabal también. Lucho es pinta, weón. Lucho Gardiazabal también. Ok, entonces sí hay pintas. Entonces sí puede ser pinta y ser chistoso al mismo tiempo. Sí, igual lo que pasa es que Lucho, por ejemplo, es como un man guapo y tal, pero también es un man como muy entrador, como muy de bar, Claro. como muy charlatán. Entonces yo siento que también eso de ser como un charlatán le ayuda mucho a la comedia. Claro. Franco también es como el estereotipo del charlatán, el gordo charlatán Sí, de sí, barrio. sí, Y ahora que estamos hablando, es muy interesante que usted dice de barrio, porque si nos ponemos a ver el movimiento de comediantes de ahorita en Colombia, son gente de clase popular. Es decir, yo no he visto chicos del Liceo de Cervantes que sean recomediantes ahora. Gomelos Pero comediantes. sí hay, ¿Quién hay? sí ¿Quién hay. hay? ¿Sí los hay? ¿Quiénes son? Pues lo que pasa es que en el norte de Bogotá hay... O sea, pues hubo un momento en el que vino un man llamado Reuben Morales, que era un venezolano, Okay. que dio como unos talleres de comedia, así como Gonzalo Valderrama y como otros tantos. Él dio su taller de comedia, pero el tipo, por alguna razón, se concentró en el norte. O sea, como que el taller que daba lo daba en el norte. Y entonces Por un alguna poco razón, de... por la razón que hoy podía cobrar buena Porque plata. pagaban. Sí, tal vez fue estratégico. Y entonces al norte hay como una camada de comediantes norteños, digámoslo ¿Sí? así. ¿Quiénes son? No sé, por ejemplo, Juan Diego Galvis sería uno de ellos. Alejandro Taua, que es como un publicista. Ya. Bueno, bueno. hay varios. Laura Ferreira. El mismo Pacho Rodríguez es un man del norte. Lo que pasa es que el man se viene hasta el centro y ¿Pachito y vive va en el hasta el norte? sur, pero el man vive en el norte. Y es que es la vaina, que la gente del norte es tal cual como Game of Thrones, ¿no? Creen que es el reino, ¿sí? Entonces se We quedan got the allá. throne. Sí, Ya, King ya. of the North, ¿no? Sí, King of King the of the North. North. Ajá. I'm a bastard, but I tell jokes in the North. Entonces esa gente se para solamente en el norte. Casi nunca vienen para acá. O sea, lo Qué máximo que risa, vienen güey. hacia este lado es como Chapinero, Teusaquillo y eso. Pero al centro les da mucha pereza venir. Entonces como que casi no pasa nada. O sea, como que ellos organizan sus propios shows allá y se ríen entre ellos de sus chistes. Y es como una cosa muy... Es que mi papi obligó a todas las empleadas de servicio y al conductor y que trajera a toda la familia a reírse. O sea, Tal no cual, se tal ríen. cual, tal cual. Ay, no, Les- qué les- pena. Aquí solamente hay 25 personas. Y se ríen y se Ay. abanican así con los dólares. Así Se como- imagina a todos millonarios diciendo, es que las empleadas son un fastidio y todas las empleadas se obligadas a ver el show. ¿No les ha pasado que la empleada les llega tarde? Sí, haciendo todos los chistes. Mira, cuando la empleada no le dobla la ropa a uno, dígame si no es lo peor del mundo. No me encantaría, pero de pronto son, o sea, no los vamos a juzgar. Yo los quiero juzgar el día que los conozca. Y los voy a buscar. Pero es que no los puede con los demasiadas formas. Porque no se presenta en ninguna parte. No, sí, o sea, sí, hay que juzgar su comedia, exacto. No a ellos ni nada. Sí, pero hay que tener uno juzga el material por lo que, o sea, qué tan original y qué tan contundente es. claro, qué tan divertido. sea, es. Porque ver a Gabriel anoche para mí fue buenísimo, güey. Ver a Gabriel. ¿Lo vio que haciendo stand-up? Sí, porque nos fuimos a hacerle show. No, lo vio en la calle y le pidió foto. vi en No, la yo pensé calle. que verlo acá haciendo el No, podcast. aquí también, no, aquí, me impresionó aquí en el podcast como tal, pero después tuvimos la oportunidad, teníamos un show en, se me olvida el nombre del lugar, con Henry Delgado, Latte Live. Latte Live, o Late No, Live. ¿verdad? Es que le ponen Latte Live Coffee. Entonces mi cerebro interpreta que es un latte, weón. No, que no Late es Live late. Comedy. Porque es que Entonces, usted no le puede decir late live what. O sea, usted Late como la Live palabra Coffee. coffee. No, pero usted es que Late dice, Live es que Coffee. dice
tarde en vivo. Les falta una palabra ahí, güey. Bueno, sí tienes razón, Pedrito. Ok. ¿Cuál palabra faltaría ahí? Es que dicen It could be tarde, late tarde en vivo. Tarde, ¿qué putas en vivo? Late show live. en vivo. El adjective ¿Sí late entiende? ahí está mal. Sí, no tiene como lógica. Pero yo vi a Gabriel, weón, o sea, él llegó allá y lo más chistoso es desde el comienzo, antes de que se monta al escenario. Él estaba, no, marica, meta a esta gente, este show preparado con cosas de producción. Y él empieza desde ya, mis shows son peyes, güey. Y empieza como a mirarse a sí mismo y es como tan crítico de esas vainas. Y inmediatamente se montó al escenario. Los primeros 3 minutos era de eso, güey. Y me encantó ver la ejecución de todo ese tipo de pensamientos antes de montarse al escenario y montándose al escenario, que es lo que nosotros decimos el riff. Tú empiezas a hacer el riffing con la gente y él me pareció muy, muy orgánico, muy natural y me gustó mucho. Muy neoyorquino. Ok. Sí, no, igual él es un estudioso del stand-up desde niño y ha consumido mucho stand-up. Y eso me En gustó mucho. inglés. Y me dio mucha seguridad para después ir o sea, porque uno no sabe, era mi primera vez en Bogotá haciendo un set y verlo él haciendo de la manera que lo hizo me dio mucha confianza. ¿Y usted hizo stand-up ayer? Ayer, así, hicimos los tres hicimos. ¿Cómo les fue? Y le fue bien, este marica se sentó y todo. Yo no me ¿Canchero? sentarse es como sentarse uno en la casa. Yo estaba huevado porque yo necesito la repetición. ¿Sí me entiende? Yo no me paraba en español hace como 30 días, entonces para mí es como irme a boxear sin haber entrenado. Entonces siempre voy así como todo, pero normal. O sea, No, a Pedro le fue bien, le está haciendo modesto, le fue bien. Lo que pasa es que No se rieron. Pedrito No, es más él está acostumbrado allá a reventarla En New York. En New York, porque es que él es un joke writer del putas, güey. Él te escribe un chiste que es pum, matador. Y mi estilo de comedia es diferente al de él. Entonces yo entiendo por qué él siente, porque él cuando estaba en el último show que hicimos en Boston, el marica se montó y es premise, setup, punchline. Es muy, muy matador. Aquí me di cuenta que igual le fue bien, pero sí es cuando tienes una audiencia que no es muy grande, 10, 15 personas, y estás haciendo ese tipo de formato, el punch no te llega tan duro por el volumen de la gente o por lo que sea, por el estilo. Okay. En cambio, yo soy muchas veces cometo el pecado de hablar mucho. Yo soy Más discursivo. Más discursivo, exacto. Entonces, que me funcionó a mí y me ha funcionado y a veces no funciona. A veces la gente dice, pero cuenta un puta chiste, güey. O sea, ser discursivo es que la premisa es muy larga o que uno sobreexplica la premisa o que es ser A discursivo. veces cometo el error de explicar mucho la premisa, sí. Ok. Sí. De asegurarse de que quede clara. Clara. En cambio, Pedrito es, aquí les presento el chiste y aquí está. ¿Es como un one-liner él? ¿Usted es como un one-liner, más o menos? ¿O no? Yo sí me acostumbré, o sea, tengo un cuaderno y mi regla esencial es como que si va a más de 5 líneas no aguanto. A veces Tiene esa filosofía personal, No, esa regla. eso fue una manera robótica en que me surgió. Pero Ok. ahora, por ejemplo, yo a veces experimento en mi vida, me pasa algo y yo digo, no, es que aquí hay comedia. Entonces ya voy y lo digo. ¿Sí me entiende? Y ahí sí ya me olvido de que sean tantas líneas o las otras. Pero es que para ser buen comediante a veces uno también tiene que saber sentarse en el silencio, ¿no? Dejar que el silencio ocurra. Pero para mí el silencio me Aterra. causa mucha Es una de las cosas- terror. Sí, es terror literal. Terror. Ah, ok. Por ejemplo, Santi ayer estaba y tuvo unos momentos así como momentos tenues. Sí. Que ellos estaban ahí, pero yo pensaba que ellos no estaban con él. Sí. Y yo decía, este marica no ha llegado, Gabriel vaya montes otra vez y yo no sabía si darle la luz. Y eso pensé yo. Y en mi cabeza pasaron 10 segundos y en mi cabeza eran 10 minutos. Pero después de 15 segundos el man estaba sentado y los tenía riéndose. Entonces yo decía, pues, yo no. Sí. Es de las cosas que, no sé, o sea, cuando uno aprende como a disfrutar ese silencio, ese suspenso, ahí es cuando uno dice, estoy llegando a un nivel diferente. Porque Ok. nosotros como comediantes tenemos como esa necesidad de siempre estar hablando. Como ansiedad de que sea chiste todo el tiempo, ¿no? Exacto. Es como chiste. Y una de las personas que hace muy bien lo del silencio es Dave Chappelle. Ok. El marica puede contarte y una historia y silencio y pum, te remata. Y eso me gusta mucho a mí. Bueno, ¿Y a ti? ¿Tú cómo es tu estilo? Yo no te he visto a ti en vivo, pero he visto... No, acostado, siempre acostado. No, o sea, no.
No, pero antes de eso yo quería preguntarle por lo de sentarse Sí. en el escenario. Solamente he visto en Estados Unidos a Mark Maron, que es el que Sí. hace eso. ¿Trae algún beneficio para el performance sentarse? Pues la verdad es que lo estoy haciendo con un chiste nuevo que me pasó hace poco y literalmente el chiste es que yo estoy sentado haciendo algo. Entonces por eso lo hiciste así, Entonces yo también. me he venido sentando porque de hecho lo hice en Boston también y lo hice antes de eso. Entonces la premisa es aquí me estoy sentando y estoy contando lo que me está pasando cuando me estoy sentando. Estoy tratando de utilizar el escenario. Ok. Pero no es que yo esté tan confiado que me voy a sentar, es que el chiste me involucra a mí sentándome. Pero eso lo hace, por ejemplo, Andrew Schultz, no sé si ya lo he visto. Sí, he visto una que otra cosa. Pero... Y el amigo de él se llama Akash Singh. Pero entonces esos manes ya al tener como casi 2 décadas de experiencia, se sientan y se echan para atrás. Entonces eso es como decir estoy en mi casa. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces eso ya le da... Eso lo hacen ellos porque ya están como en su sala. Entonces, Sí, ya están ya relajados. el público se siente mucho más íntimo y dice, a este man yo lo puedo confiar porque sabe lo que está haciendo. Lo mismo que hacía Bill Cosby, que se tenía que sentar a esperar a que la vieja le hiciera efecto la píldora antes de la violación. Qué boda. Pero pues me imagino, o sea, cuando yo veo a una persona sentarse, yo digo, este man tiene demasiados cojones, porque es un acto muy íntimo, diría yo. Sí, no, y además que yo siento que, pues es que me pasó, pues ahorita le estaba diciendo que hasta ahora estoy empezando a hacer shows largos de 1 hora. Y para responder lo suyo como del estilo, como que sí empecé como con líneas, digamos así como cortas, que tuvieran que ver como con el absurdo, como con la misantropía, como con el existencialismo, pero muchas de esas cosas no funcionaban, o sea, realmente como que, por ejemplo, yo soy muy antifutbolero, anti-baile, anti-religión y anti-eso, y como que los Filosófico nomás. chistes que botaba de eso realmente no funcionaban. Claro. Hay algunos chistes que del absurdo que sí es un poco más universal y todavía puedo ser personal ahí, pero de un tiempo a esta parte me ha dado más como por lo anecdótico, o sea, como que digamos así como hablando con personas, con civiles, así con paganos fuera del escenario, como que se da la posibilidad de contar anécdotas y suelo ser divertido contando anécdotas, entonces como que estoy tratando de migrar eso al escenario. Pero Es difícil. pero es muy difícil. No es exacto, fácil, es muy porque, por difícil. ejemplo, cuando yo hablo con mi hermana, con tu mamá, estaba contando una historia. Buenísima esa Pónganlo historia que stand-up. contaste. Ayer con Gabriel, pónganlo stand-up. Yo conozco lo que me funciona y yo sé que voy a decirlo y la gente me va a mirar así como... Es que lo que pasa con las ¿Qué, historias, weón? las historias que Sí. estabas contando, y es lo que tú dices, esas anécdotas, esas historias que uno cuenta entre gente regular, normal, como uno está tan en el momento y es tan espontáneo y es como tan, digamos, tan sin ningún tipo de motivo, siempre estás contando una historia, no estás esperando la risa. Pero cuando estás en el escenario, tienes esa urgencia de la risa. Entonces, Claro. si cuentas la historia y por algún motivo el conector no estuvo ahí, entonces ya empieza esa agonía de, Sí. puta, estoy hablando mucho. Yo No entiendo, hay chiste. yo entiendo la matemática de un chiste breve. Entonces yo sé cuando el ritmo todo llega así. Pero hay veces que cuando yo estoy contando anécdotas la gente se ríe y yo digo, ¿por qué se están riendo? Si no apliqué la matemática del chiste, ¿sí? Exacto. Pero antes de haber empezado stand-up, yo decía, pero esto pues... Es que es otra cosa, es otra forma de comedia, es ¿cierto? más o menos no sé si usted sabe que la anécdota, usted no estaba esperando una risa cuando se está contando así en conversación normal. Pero digamos que a veces sí uno cuenta, o sea, relata y luego comenta sobre lo que acabo de relatar y ese comentario sí tiene como una intencionalidad cómica Y por o ejemplo, jocosa. ¿cuál es una anécdota reciente que le ha pasado a usted que usted dice aquí hay algo? Pum. Uf, ¿quieren que la cuente aquí? Sí, Claro, bueno, si no hombre, le claro. molesta. No. Pues si hay marihuanas, no, no. Ya le dimos todos los brazos. Pero eso no hace nada. ¿Quiere no, que le ya- traiga más No ha brownies? pasado nada, que usted su mamá con qué hizo eso, hombre. Eso le metieron Solo paquete chileno. 3 gramos. 3 gramos. 3 gramos. No tengo ni idea. Yo siento un poquito. Yo me siento un poquito feliz. ¿Quiere Me más siento- brownie? Pégale a eso. Bueno, le voy a pegar los Ese es brownies. para nuestro... Bueno, una cortina, pues tiene que ver con Pasto, ¿no? Acabo de llegar de Pasto y como que me di cuenta de que en Pasto las mujeres son muy chistosas porque Son pastos. son calientahuevos. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el término Claro, calientahuevos. calientahuevos, claro. En claro. inglés, ¿cómo le llaman a la Tease, calientahuevos? es una tease. Tease o... Sí. Ok. Hay otra palabra, weón. Cock tease. ¿Es el cocktails o calientahuevos? ¿Es cocktails o... Bueno, puritana de pronto no es el... Porque Sí, pero puritana... es la misma mierda. No, pero tease es eso. Tease es literalmente calientahuevos. Bueno, el caso es que fuimos a Pasto en diciembre del año pasado con Camilo y tal.
y estuvimos 5 días. Y el quinto día, ya a puertas de ser el último show, ya para cerrar e irnos, como que una vieja me escribe y me dice como, ay, no sabía que estabas en Pasto, tú me encantas, no sé qué, soy muy fan, bla, bla, bla. Qué bueno que hacen ir al show. Empezó a mandarme fotos así como de cómo estaba el escenario y la gente, porque llegamos tarde. Entonces llegamos al sitio, hicimos el show. Y luego al final en la sesión de fotos la vieja se me acerca y me dice yo soy Camila, yo soy la de las fotos, no sé qué, la que te mandó las fotos. Y yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. ¿Cuáles fotos? No, las fotos del escenario que ella me mandó cuando estábamos en el Yo hotel. sé que no me reconoces porque te mandé fotos de la panocha. Eso fue después. Entonces la vieja en ese momento no hizo nada. Fue súper tímida, súper decente, súper polite, no hizo nada. Claro. Pero apenas vio que yo estaba en Bogotá, empezó a decirme, no, la verdad es que tú me encantas, me calientas mucho, me excitas, no sé qué, quiero escuchar tu voz, no sé qué, bla, bla. Entonces le mandé ahí como un audio y empezó a mandarme nudes, empezó a mandarme videos, empezó a mandarme de todo. Y empezó así a calentarme durante varios meses. Pero la más chistosa fue una en la que me dijo como, hola, estoy aquí en casa de mi abuela y me quiero tocar pensando en ti. Entonces me metí como a la habitación de la costurera, ¿sí? A la habitación donde hacen costura y no encontré con qué tocarme, así que me tocó con un pegastick, ¿no? Que yo no sé si ustedes saben. Y lo peor es que... vieja debería escribir guiones eróticos. No, la vieja dijo, me tocó con un pegastick y Cada palabra es peor que la otra. Estoy aquí donde mi abuela, la casi difunta, y me metí donde las costureras y le restregué la pica al escritorio. Sí, y había ¿no? un pegastick. Y lo peor es que la vieja me dice eso. Que se me dice, y lo abriste el pegastico con la tapa. No, la vieja dijo, yo lo desinfecté y espero que haya funcionado porque ya lo tengo dentro. Uy, Ay, qué romántico. güey. Y todo eso hablando, Yo me hubiese- como yo me gimiendo hubiese y tal. Cagado de la risa. No, me dio mucha risa porque yo pero dije... era una nota de voz. Era una nota de voz. Bueno, por lo menos en nota de voz. La podemos escuchar no en el aire, pero después. No, ya está bloqueada ya. Ya está bloqueada, Ya, en este pero... momento- lo que hombre. pasa es que no salió con nada. Sí no está- salió con ah, nada. está Respete, bloqueada. Ah, uy, no, hombre. porque no hay nada más feo que le hagan a uno que le hagan eso. Pero también le echo la culpa a usted por seguir la cuerda, güey. Pues lo que pasa es que esas viejas lo que hacen es lo siguiente, y es que lo calientan a uno para decirle cuando vuelvas a Pasto, vamos usted ha a experimentado concretar el- lo que ya calentamos. Usted ya ha concretado cosas empezadas así. No, esa es la técnica de ellas, pero es simplemente para calentarlo a uno. O sea, en realidad nunca se concreta nada. O sea, yo he ido 3 veces a Pasto a hacer shows de comedia, pero también esperando que mujeres que me han calentado concreten y no concretan. Apenas uno toca Pasto, se desaparecen. Pasto es la selección Colombia. Sí, calienta huevos y nunca se Puede ser, mierda en el puede ser. mundial. Yo sé que pues para Davis la referencia pues no es muy importante, pero Pero supongo sí. supongo sí. Venga. Pero sí vi como un meme ahí al respecto. De verdad. Y cuando la vieja le dijo eso, en el momento, ¿usted se sintió caliente o le dio fue risa? No, a mí me pareció como extraño porque yo dije, ¿en qué momento las abuelas pastusas perdieron la fe en el Colbón? O sea, es decir, ¿por qué tienen Pegastig ahí? O sea, me pareció muy raro una abuela con Pegastig. Eso me pareció raro. O sea, ni siquiera el hecho de que la vieja se lo hubiera introducido y que lo hubiera desinfectado, sino porque había un Pegastig ahí. Este man tiene una mente muy original, weón. Marica, que Ahora que perdieron haya la pensado fe en eso- el colbón. No. El colbón que le metes como semen, güey. El colbón no lo ves, le ponía y esa era una mierda que... Ese era terrible, pues el Pegastig. Pues el Pegastig es por la forma fálica, sí, claro. Sí. Pero la abuelita con Pegastig no me la imaginaba. Tiene mucha razón. Es que esta muchacha se confunde. O sea, como cuando un comediante va y empieza a hablar de una rutina, pero el man es tan tonto y tiene tantos tics que la gente se burla. No se ríe, se burla es de él. O sea, el show no se vuelve de lo que debería ser. Esto le pasa a esta mujer. Porque ella empieza a hablar de meter yo no sé qué y uno empieza a construir las piezas detrás y uno estás preguntando, ¿y esta vieja dónde vive? ¿Y cómo se gana la vida la abuelita? ¿Y cuántas costureras hay? Sí, Y obvio. a uno obvio. no se le para así, güey, porque Sí, está- uno, hay tanta información resto de información rara que uno dice, o sea, si la vida escribiría contextualíceme. películas, si la vida escribiese películas serían horribles, weón. Porque habría 100 escenas y 100 objetos que no tendrían ningún Nada tipo que de- ver con el Yo les quería storyline. preguntar a ustedes, es que a mí me gusta hacer entrevistas, perdón. ¿Kevin Smith es respetado en el mundo del stand-up o solamente en el mundo geeky del podcast? Kevin Smith es un man que tiene una reputación como medio sospechosita. Sospechosa, sí. Kevin ¿Él Smith. es de los de Gómez? ¿Cuál es el podcast de él?
Se llama Fatman Beyond, pero antes se llamaba Fatman on Batman. Es un podcast ahí como Kevin Smith. medio geek. Marica, no sé, güey. Ah, Kevin No, Smith. pronto me estoy confundiendo. Ya, la verdad, yo no lo conozco. Yo no lo Es un confundí, gordo sí. de New Jersey. Sí, yo sé quién es, pero la verdad yo ni va ni viene. No es relevante, no es lo suficientemente Ok. relevante para que sea Pero si como... lo escucha David, güey. Lo que pasa es que el man es importante en el mundo del cómic porque el man guionizó Daredevil y Green Arrow y un poco de cosas. Putas, güey. Y es importante en el mundo del cine, Pero es sobre muy todo niche, weón. de Él los es muy- 90. él es Muy muy de niche, nicho, sí, sí. debe ser. Pero el man es muy bueno contando anécdotas. Es espectacular contando anécdotas. Excelente, sí, Muy o sea... bueno, sí, realmente me maravilló. Bueno, y entonces... Y Jeffries también me gustó. En ese mismo... en esa historia, usted llega a lo del Pegastick. Y entonces de ahí, ¿qué procede con qué? No, simplemente la vieja manda eso. Yo digo, bueno, pues, o sea, no me calentó, pero sí evidenció que ella estaba caliente. Entonces dije, pues bien. Entonces, como que seguía alimentando eso. Pues, obviamente, yo no le envié nudes, pero sí, como que estimulaba con notas de voz, usando esta voz. Bueno, de un momento a otro, la vieja me dijo: si no vas a venir a Pasto pronto, no te preocupes, que yo igual estudio en Medellín. Entonces, si quieres ir a Medellín, pues allá tienes posada, allá te doy casa y allá podemos hacer cosas, no sé qué. Ah, bestia. Y entonces se dio la oportunidad de ir a Medellín por el trabajo de Turistianda, de las giras y eso. Y yo le dije, bueno, mija, voy a ir a Medellín. Y la vieja desapareció. Y luego empezó a subir fotos con un man. O sea, consiguió novio y desapareció y ya. Ay, no. Eso O fue sea, todo tú lo que pasó. estabas como de muletilla en ese momento. ¿De muletilla? No, Pero, esa no, esa palabra esa no es la Sí, palabra. muletilla es ¿Cuál? como tú estabas como entre el intermedio entre el novio que quería Ese no, se conseguir... llama arrocito en bajo. Arrocito en bajo, sí. bueno, sí, tal vez. Sí, es verdad, muletilla, o sea, como una muleta es con... Ah, pero bueno, ¿cuál es la definición de muletilla cuando yo lo digo? No. Como No, no, una muletilla- frase que no, dices una mucho o muletilla una es palabra que dices mucho. Bueno, eso creo que eso era lo que quería decir en el sentido de que te tenía a ti en el arrocito en el coso bajo, por lo que no tenía nadie de verdad con el que iba a ir. Sí, fijo, en Medellín. Se estaba escribió- distrayendo, esencialmente se estaba Exacto. distrayendo. Es que eso es lo que voy a que las calientahuevos, hoy llamadas webcamers, simplemente lo que hacen es distraerse con la calentura del man. O sea, como que realmente lo que les excita es provocar excitación en Porque otro man. ellas tienen el poder, güey. Exacto. Bueno, es un punto de vista muy interesante porque las webcamers, yo no diría que son calientahuevos. ¿No? Son calientahuevos profesionales, pero ellas no están, o sea, esta vieja estaba disfrutando la atención suya y se excitaba de poderse comunicar con un hombre y sabiendo que le estaba diciendo esas cosas excitantes a un hombre, pero no tenía la menor intención. O sea, ella lo hace por placer, erótico para ella. Ella La webcamer estaba- lo hace por plata, güey. Claro, pero la webcamer en algún punto tiene que sentir placer erótico y que en su cabeza diga como puedo trabajar del placer, ¿no? O puedo hacer del placer un trabajo o algo así, ¿no? Porque Sí, es pero que en un turno de 9 horas. Claro, ahí ya cuando se empieza a complicar, Ya la deja de estar empepada, güey. porque se droga el resto. te doy mi perspectiva escuchando la historia. De pronto, sí, al principio suena como si, porque tú eres una persona talentosa, estás en el escenario estás haciendo chistes, eso atrae mucho a una audiencia. Ajá. Entonces te vio en el escenario inteligente, me gusta, y ella quería como que seguir con la fantasía. Y de pronto en el medio de eso le llegó este hombre que sube al final con las fotos y todo eso, y ya ahí terminó esa fantasía. Pero de pronto en el momento tú sí significaste algo para ella en su calentahuevos universo. Probablemente. Yo también llegué a elaborar la hipótesis de que como ella estaba estudiando en Medellín y Medellín es prácticamente como la meca del webcamismo, Ya. entonces es probable que ella haya estado como presentando como una audición para ser webcamer y como que las conversaciones conmigo hayan sido eso, ¿no? Como tiene que calentar a un man por Ay, Instagram. parce, lo cogió usted de Open Yo Mic, creo, güey. yo creo, exacto, sí. O Eso está El bueno. Open Mic, sí, de prueba, el sí, Open tal Mic cual. está bueno. El Open Pegastick, sí. el Open Mic. No, pero lo de pegaste, weón, está muy chistoso. Es muy raro, pero muy será- específico. Es que es demasiado... es otra cosa que yo quería preguntarles a usted. Bueno, parece que yo fuera a entrevista, pero Pregunta, No, sobre esto las es para que usted se lo goce. las referencias... No, sí, exacto. Como que sea tan libre me parece chévere. Las referencias demasiado específicas matan los chistes. Por ejemplo, en este caso, Pegastick, Colbón. En Estados Unidos, ¿cómo sería? Yo Todo no lo podría contar contrario. eso. Ah, no. O sea, No, sí, pero si tú viajas aquí, perfecto. Colombia, Bogotá, perfecto. Si tú traes ese chiste a Nueva York y dices Pegastick y Colbón, Nada. no o sea, funciona. Usted como escritor sabe que las cosas concretas, las palabras concretas, es muy diferente hacer un punchline que sea Fruit Loops o Cornflakes o Zucaritas o yo no sé qué. La palabra en sí
evoca una imagen y la imagen puede que sea graciosa o no graciosa. Entonces la especificidad, obvio. Y el provincialismo mata. Pero hay un Pegastick. O sea, tendría que cambiar un producto Pegastick por un producto... Pegastick suena chistoso, diría yo. Una palabra, algo fálico distinto que suene como Pegastick. Sí, pero es como lo que estaba diciendo, no me acuerdo que si fue Gabriel o Iván ayer, que dijeron que tenían el chiste que el punchline era camioneta. Ajá. Y que él contó el chiste en Chile En Bolivia le dicen movilidad. Movilidad. A la camioneta. Entonces el Le chiste dicen movilidad. Movilidad, sí. Entonces camioneta. Y todos no entendemos el chiste. No, camioneta es esto. Movilidad. Movilidad. Funcionó. Vea pues. Entonces ahí está. La especificidad es muy importante, pero si tú estás viajando a una región donde cosas tan específicas como Pegastick. O sea, sí. Yo creo que esa historia tiene factores muy graciosos porque lo de la abuela es un poco grosero, irse uno a meterse a cosas en la casa de la abuela es un poco burdo. Sí, Y además pero va a visitar a la A mí no me abuela gusta. para enviarle notas de voz a un man que está en otra ciudad. O sea, Sí, no, qué lo raro. chistoso es que estoy en mi casa de mi abuela y aquí hay un a mí Pegastick. lo ¿Qué que es me- esa mierda, güey? Una de las cosas que uno... Muy raro. Que es chévere de uno, digamos, si una persona es así toda pervertida, le gusta ver porno, lo que sea. Uno va donde la familia y uno... Yo digo, por lo menos, yo no voy a desecrar esta casa, ¿sí me entiende? Y uno le respeta su espacio y se hace uno la paja en la casa de uno. Sí, obvio. Pero a ella Muy le gustaba respetuoso, como- Pedro, muy a ella le respetuoso. gustaba como Yo no hago eso. Sí, qué feo. el aspecto sucio de desecrar la casa de la abuela y todos esos detalles aleatorios. Ese chiste usted lo puede traducir fácilmente al inglés si encuentra una vieja que le dice algo igualmente raro y no erótico y ridículo como ella se lo dijo. Pero es lo que me encanta de esa historia es que cuando ella está diciendo eso, solamente la premisa es chistosa. Por decir eso de que está en la casa de la abuelita y que hay que no sé qué, el pegas y ya lo desinfecté. Eso también Y es uno algo dice, como ordinario. como- Ya lo desinfecté, bueno, dice, pero que entonces ¿dónde tenían ese pegastick, weón? Entonces muchas preguntas, es lo que tú estabas diciendo al principio de la historia, que uno ya no se pone excitado, sino que uno se empieza a preguntar como, ¿y qué está pasando? Y no, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ahí? Porque Sí. está No, ahí. y lo que pasa es que la línea de la desinfectación no hay... Desinfección. la de la desinfección. No sea chambón, hombre. Uno no... Perdón, es que se me salió una muletilla. Parido. Uno siempre tiene que... Cuando uno cuenta una historia, todo tiene que ser pertinente a la historia. Claro. Y la palabra desinfección es la palabra menos erótica del mundo. Claro. Y no tiene nada que ver. Es como si uno estaba con una vieja y la vieja me estoy masturbando con un esfero, pero creo que se le acabó la tinta. A mí qué me importa que Exacto, se le haya está acabado re la bueno tinta, eso. weón. Está re bueno. Sí, me acaba. Sí, Oigan, sí. es que una vez vi un video como de Seinfeld que se llama como How to Write a Joke o algo así. Ah, ya pues. Y el man habla mucho como de las hojas amarillas y como de Sí, su sí. método. Pero entonces había una hoja amarilla donde él tenía muchas Premisas. y una de esas tenía que ver con las Pop-Tart, como para hablar de las referencias Ujú. hiper específicas. Entonces, como que yo había escuchado hablar de las Pop-Tart por Pulp Fiction, Ujú. pero sé que el colombiano promedio, digamos de clase media y clase media baja, no tiene ni idea de que es una Pop-Tart. Entonces, como que... ¿Usted la ha probado? No, tampoco lo he probado. De otras Sé, Pop-Tarts. sé que es un producto Hay ahí de para que desayuno y fresa, tal. Fresa, blueberry. ¿Qué más? Strawberry. Sí, fresa, o sea, yo la próxima Fresa, Fresa, mora. frambuesa, la próxima vez que yo mora. venga, yo le traigo unas. Pop-Tarts are La great. verdad, o sea, a un niño le va a encantar porque eso es azúcar. Eso es Sí, sí. básicamente, no se las debe describir, la tiene que probar. Pero es más rica en tostadora. Pero es que aquí la gente no usa Es como tostadora. tratar Casi de no. explicar chocorramo En a alguien. microondas le tocaría cogerla en una pailita y la hace de un lado para el otro. Fritarla. Hay que calentarla. O sí, pues asarla. no le va a echar aceite, ¿no? Sí, asarla, más o menos. Asarla. ¿Se la traigo usted para que usted la Sí, pruebe? de una. Entonces, ¿cuál es la pregunta del No, pues era podcast? como a propósito de lo que decíamos de las referencias que el propio Seinfeld hace un chiste basándose en algo muy Específico. específico, pero pues no le importa porque como él se presenta es en Nueva York, en Los Ángeles, en ese tipo de sitios donde igual Pop-Tart hay... No, lo que pasa es que el público de él son 350 millones de personas y a él le vale huevo el resto. Y las Pop-Tarts, pues... Es un muy buen punto.
Pero ya una persona, digamos, si Seinfeld fuera bilingüe y se presentara también en, Español. digamos, en Paipa, güey. Paipa. Entonces el man diría almojábana. Porque la palabra almojábana también es muy graciosa. Es chistosa. Sí, él decía eso, que la palabra Pop Tart le parecía graciosa Ay, en sí sí. misma. Sí. Claro, ahora entonces uno mismo puede esos tipos de premisas, si el chiste, si el remate es almojábana o pop tart, las palabras son reemplazables. Pero si la persona no tiene la referencia cultural de algo, Ujú. por ejemplo, Brian Regan, que es un comediante excelente, tiene un chiste en el que dice, yo estaba mirando las instrucciones de cómo comerse de cómo calentar una pop tart y decía, ponle un minuto, 30 segundos en la tostadora, pero en el microondas 5 segundos. Y el man dice, no, si usted es la persona que necesita ahorrar 25 minutos en su rutina mañanera, reevalúe su concepto de vida. Que es un chiste muy chimba. Pero aquí nadie ha visto eso nunca, Claro. entonces no se puede reemplazar con una almohada. Sí, no, sí, obvio. Sí, no, es muy chistoso que la comedia tiene matemáticas. Hay de verdad una fórmula. La matemática del chiste, eso me pareció re curioso que usted lo dijo, porque sí he visto que es formulaico, ¿no? Y como que uno, digamos que de pronto hace reír entre amigos y eso le hace creer que de pronto puede llegar a hacer reír en el escenario. Después se da cuenta de que eso que uno hace reír entre amigos no sirve mucho si uno no aplica la fórmula, ¿cierto? Claro, bueno, claro. no, obvio, pero entonces es totalmente distinto porque es ese ritmo allá, ta 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 ta. Si usted lo trae a la conversación, un amigo que lleve un mes haciendo comedia le va a decir, parce, por favor, deje de intentar probar material aquí conmigo. Claro, Porque ya pero sabe si el alguien ritmo. no conoce el mundo del stand-up, ¿sí se lo cola o no? No, yo creo que le suena raro. Le suena como A no que- ser de que seas muy bueno a esconder como ese que vas para un chiste. Que muchas Ok. veces, muchos comediantes, y yo lo hago muchas veces, que yo tengo una premisa y tengo algo que me pasó a mí y lo quiero testear con gente. Pero yo no digo que es un chiste, sino empiezo a contar la historia. Y lo cuento más de 5 veces. Y me acuerdo el ritmo de cómo lo conté. Siempre. Yo creo que es más o menos en Estados Unidos yo me fui a Estados Unidos y yo no sabía salsa. Entonces yo tomé salsa de escuela. Yo sé bailar como con salsa de escuela. Pero las gringas cuando bailan así, sacan la mano. Entonces usted ve una pista de 30 gringas bailando y todas están haciendo lo mismo. Y los manes todos están haciendo lo mismo, súper aprendido. Eso es más o menos lo que hace una persona que sepa un poquito de stand-up y trata de ponerlo en conversación normal. Ah, ya entiendo la relación, sí. Se ve cursi, la gente lo ve a millas de distancia. Lo que uno quiere ser al final es como un Richard Pryor o como un Franco Bonilla. Hablan y de ahí algo sale al final. Eso es lo que hace, es como ver un señor caleño de esos viejitos que nunca ha tomado una clase de salsa, pero con unos movimientos milimétricos Sí. le pegan a uno duro. Y pues Es muy orgánico, sí. Es como... No sé si existe ese dicho, me imagino que sí, entre ustedes. Que hay mucha gente que es muy chistosa fuera del escenario. O sea, cuando estamos así, cuando están reunidos, hablando y todo eso, y se montan al escenario y la transferencia no está ahí. Y siempre hay como están desconectados, y cuando logran conectar la persona que son off stage con la persona que deben ser on stage, es cuando hace el click de que funciona todo, que le pasa a muchos comediantes, y es lo que le dice mucha gente a comediantes en Nueva York, que dice, marica, si usted fuera así de chistoso como es off stage, on stage, you'd be great. sí, pero es que es una energía totalmente distinta, ¿no? ¿Y cómo se hace esa transición? ¿De qué depende? Es lo que le llaman, lo que dice Jerry Seinfeld, de encontrar tu voz. Cuando encuentras tu voz, que es más o menos como la misma en el escenario y fuera del escenario, él da un estimado de 10 años. Dice, it's 10 years. It takes 10 years para encontrar ese tipo de on stage persona. Y Chris Rock dice, yo soy calmado off stage y yo le hago como este over the top, así como Muy exagerado. histriónico, sí. Claro, usted se puede imaginar, por ejemplo, no sé, yo me leí el libro de una autobiografía de Korn, la banda de Korn, y esos manes afuera Jonathan pues tienen Davis. que ser como unos diablos. Chicos ¿no? malos. Porque ellos son chicos malos y los manes son re introvertidos y tienen que
tomarse una botella de whisky para poder separar allá. Entonces usted Un poco parecido a esto, sí. Como Pedro. Yo no necesito... Yo con un vaso me alcanza, botellas no, Es pero... que para poder hablar con ustedes dos. No, pero entonces, Necesito. por ejemplo, para mí una tormenta es ir a una fiesta y estar en un grupo de 6 personas y saber cuándo botar mi apunte. No me gusta, güey. Entonces, por ejemplo, pero cuando estoy con un grupo de 30, 100 personas, lo que sea, tienen toda mi atención y tal vez por eso me gusta hacer stand-up. O me gusta hablar aquí con ustedes dos. Porque Claro. estoy siguiendo una línea muy fácil de entrar. Claro. Mientras que para mí una fiesta de 6 personas es un trancón horrible que nunca va a poder entrar y me estresa. Es que hay un número que es muy chistoso, más de 5 personas y que todas son chistosas. Por eso me parece tan impresionante lo de Con ánimo de ofender. Todos son chistosos. ¿Y quién va a decir el Claro, matador? pero yo siento, digamos que Con ánimo, bueno, espero que Gabriel no vea esto, pero yo siento que Con ánimo ha bajado un poco de calidad. Bueno, yo se lo he dicho a Gabriel, por ha bajado un poco de calidad. O sea, hay capítulos menos buenos que otros y los menos buenos tienen que ver con que hay mucha gente. Y cuando hay mucha gente, ya no es una conversación de amigos, que es como nació el formato de Con ánimo de ofender, conversación natural, donde el chiste germina orgánicamente, sino ya es como una reunión de salón comunal y todos son súper autoconscientes de la cámara. Y los vecinos dicen, uy, el vecino que tiene camioneta o el vecino que pagó por el conjunto vallenato. Entonces, Sí, es una reunión. ¡Vecino! Es una reunión para decidir quién paga por la reja que van a poner. Es una reunión para decidir quién compra el nuevo chute de basuras o quién borra los grafitis de la pared. Y yo creo que la popularidad de pronto también influye mucho. Es que ellos dicen, bueno, yo quiero coger cámara. Claro. Y al tener ese tipo de mentalidad, no vas a jenguear, como a parchar, sino que vas con el objetivo de decir algo chistoso. Sí, pero aquí me parece, yo no sé, usted ve más que yo. Porque yo cuando estoy presencial los observo. Y a mí algo que me encanta es que, por ejemplo, en todos lugares hay jerarquías, ¿no? James le puede pegar una patada James en las Rodríguez. huevas. Claro, pues ¿qué otro James, huevón? James sé. Bond, ¿no? Sí, James Fue puta. Bueno, James puede coger ¿cuál es un jugador que se llama? A Teusaquillo, ¿cómo se llama ese puta? ¿Teusaquillo? eso es una Tequillo, localidad. Tesquillo, ayúdenme. Tecillo. Tecillo, ok, Tecillo, Tecillo sí. es un jugador ahí, pelele. Ya. James le puede pegar una patada en las huevas, huevón. Y todo el mundo dice, bueno, si James quiso hacer eso, pues a James lo dejan hacer eso. A James nunca le van a pegar una patada en las huevas. Ajá. Pero por ejemplo aquí Franco o Camilo son muy respetados. Pero cuando se les cae algo, se les cae y les dejan saber que se les cayó, así sea La jerarquía no existe la ahí. democracia de la comedia es muy chimba. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es cierto, el que es chistoso es chistoso. Pero sí siento que lo que decíamos, o sea, como que en el podcast también me parece que funciona bien ese formato, y es que uno hablar sin pretender ser chistoso y que el chiste surge naturalmente es más efectivo que uno hablar diciendo tengo que meter un El punch propósito de ese chiste. al final de la frase. Y lo que pasa es que la gente muchas veces tiene que cambiarla. Ok. ¿Pausamos o qué? No, sigue hablando. Bueno, lo que pasa es que a veces la gente, digamos, si está viendo este episodio, hay gente que está muy interesada en su personalidad, güey. Entonces ellos no están buscando chistes, porque puede que ya lo han visto en video 1000 veces. Ellos quieren saber quién es usted. Por ejemplo, mi hermana me dijo, entrevistamos a Julián Arango, y entonces mi sobrina pues se llama Betty, yo estoy entrevistando a Julián Arango. Dios mío, foto, yo no sé qué. Entonces yo le dije, no, es que tenemos un canal. Mi hermana se suscribió al canal y empezó a ver a Franco. Y me dijo, me encanta este señor que está explicando su trayectoria en el stand-up comedy y lo difícil que ha sido para él y la manera tan elocuente en que se expresa. Pero yo no, ¿sí me entiende? Para mi hermana fue esa impresión. Claro. Pero yo no me meto a podcast para... o sea, mi hermana no está buscando como audiencia reírse de las cosas chistosas que dice Franco, sino aprender de la vida de una persona. Escuchar a un buen orador. Correcto. Oiga, es que también a propósito de Franco y yo creo que los buenos oradores como que en algún momento como que se adueñan de la habitación y ya como que la gente empieza a respirar en su mismo mood. Y entonces ya como que los tienen controlados, ¿cierto? A punta de discurso, a punta de anécdota, a punta de lo que sea. Y ya incluso el remate puede ser cualquier bobada, un ruido, cualquier cosa. Y ya están como tan seducidos Sí. que funciona. Pero no es la misma matemática del chiste del one-liner o el chiste típico de eso ya stand-up. más carisma.
Más carisma. Por ejemplo, yo me estoy viendo Narcos. El Chapo tenía un socio que se llamaba el Güero. Ok. Y entonces el Chapo estaba ahí en la cárcel, pues no estaba dándole bien, y llegó el Güero. Y el Güero empezó ¿cómo se dice cuando uno está ahí manteniendo la atención, sosteniendo la atención de todo el grupo? Pues a mandar la parada, güey. Pero el man, sin querer, porque tenía carisma y porque esto. Y el Chapo estaba ahí al lado como, este man... hay gente que lo asume como... ¿Usted lo puede observar? Cuando usted ha observado eso, ¿a usted le gusta? ¿Usted admira eso? O dice... Porque yo a veces veo una persona que está así como muy... Y yo digo, me gustaría ser como él. Pues que se adueña, pues yo creo que, digamos, a mí me molesta el que trata de llamar la atención. Eso es fastidioso. Digamos, ese es molesto, que es franco. No, ese es molesto. Pero digamos, si hay alguien que genuinamente su discurso es interesante y demás, y que uno no siente que está llamando atención, sino que se ganó la atención. Es que tratar de ser es cool diferente. es lo menos cool. Claro. No hay nada más triste que una persona que uno vea que diga... Y no sepa que le va a contar algo que ellos creen que es chistoso para ganarse una risa. O la persona que diga como... pero esta camisa me queda resuelta. Y yo lo vuelo a millas que usted me está diciendo es... Dígame que estoy flaco. Sí. Eso que dice la en gente inglés. que saca el reloj, ¿qué horas serán, weón? Tal cual. Ya se compró un Swatch. Sí. Lo que uno dice en inglés, trying too hard. Que ¿cómo se dice en español? Esforzarse mucho. Esforzarse mucho. Claro. Entonces uno está ahí como, ay, mírenme a mí el chiste. Y por eso, digamos, de estos formatos de podcast y cuando uno está hablando de todo eso, si te das cuenta, cuando uno no tiene algo escrito así en una página o no está premeditado, la risa es muchísimo más auténtica. Sorprende. Y ese es el elemento que, digamos, que el éxito o cuando uno se vuelve famoso, se lo tira. Porque cuando tú eres famoso y has reconocido, o la gente que está alrededor tuyo tiene como esa expectativa o como ese tipo de prejuicio, entonces todos tus movimientos ya están más o menos como predeterminados. Pues que iba a decir como el Chapo. Fríamente calculados. Marica, esa es la Qué puso boba. también. Es que eso no es un podcast de filosofía, güey. No, fríamente calculados. Venga, yo ya siento un pequeño... ¿Ustedes no sienten nada? ¿Qué? ¿Del brownie? No, absolutamente Le nada. voy a traer más brownie. Bueno, o algo... ¿Tienes más brownie que por ahí? eche humo también puede traer. No, ya no. Pero es que No, no puede prender no, sí, nada. todavía. Traiga el brownie. No, sí, claro, es detector de humo, ¿no? Es que estamos cerca Bueno, de y los entonces Andes. déjame preguntar, tú dime. Tráeme una polita, sí. Vamos a llegar borrachos a ¿Me Boom. regala café se puede? ¿O Coca-Cola? Sí, Coca-Cola puede ser, gracias. ¿Coca o Coca-Cola? ¿Coca o Coca-Cola? Bueno, gracias. Entonces tú como profesor, digamos, tuviste facilidad, porque como profesor tienes que hablar todo el tiempo en público. Claro. ¿Eso hizo que se te facilitara estar en el escenario haciendo stand-up? Sí, no. O sea, como que... ¿Quién no lo ha visto hacer stand-up? Sí, exacto, sí. Todo nervioso y todo el tiempo. No, lo que pasa es que, o sea... No lo he visto hacer una hora, la verdad. Este man gritando desde allá. Venga, Pedro, ¿usted se iba a coger la pola o a hablar, weón? Pero alguna de las dos. No puedo hacer eso al tiempo. Pues lo que pasa es que yo empecé a hacer stand-up en parte porque yo, lo que te digo, yo escribía literatura y escribía algunos relatos y los relatos en primera persona, algunos lectores decían, eso parece un show de stand-up comedy transcrito. Pero yo no sé si es que esa persona no sabía bien qué era el stand-up comedy porque me lo decía tratando de ofenderme y yo decía, tratando de decir, eso no es literatura, eso es stand-up comedy transcrito. Y yo decía, pues a mí igual la comedia me interesa también. Lo que no se da cuenta usted es que eso es un cumplido. Eso es un cumplido. Igual un cumplido mal hecho porque no creo que fuera el caso. Y por otro lado, mis clases eran como de 4 horas, eran clases magistrales. Obviamente pues un receso como a la hora 2 y luego ya se continuaba. Pero pues es que así estaban organizadas en la universidad. Clases magistrales de 4 horas. También bloques muy fuertes, pero bueno, así era. Y entonces como que uno sabe que si uno domina el tema y si la gente está ahí para escucharlo a uno hablar sobre el tema, ya uno se siente más tranquilo y puede colar chistecitos, rematicos, observaciones, ironías. Claro. Porque uno sabe que es el dueño de la habitación. ¿Sí? Claro. Que uno es el que manda la parada, para usar otra expresión de Pedrinche. Entonces, como que yo pensando que como hacía reír varias veces en el contexto de 4 horas de clase, hacer stand-up 5 minutos iba a ser muy sencillo. Claro. Y no, realmente no. Esos 5 minutos se sufren más que esas 4 horas. Porque en esos 5 minutos, primero, no me conocen y segundo, están esperando risa todo el tiempo. Mientras que en esas 4 horas me conocen, inscribieron la materia, están pagando por ver esa materia. Y quieren pasar la materia.
quieren pasar la materia, pero además van es por la información que yo les voy a dar sobre cine. Claro. El chiste es un regalo. Claro. Es un plus, es un añadido. Eso es algo muy importante, esa razón, porque tú te montas 5 minutos, empiezas a hacer comedia y cuando tienes 0 de créditos o 0 de notaría, ¿cómo se dice? Notabilidad. Notoriedad. Ajá. Muchísimas gracias. Todo bien. Es la montaña que tienes que escalar es hijueputamente alta, weón. Y eso que mucha gente... Porque mi historia, cuando yo hice mi primer open mic fue en Montreal y fue toda mi clase de improv. Toda mi clase de improv fueron allá a apoyarme y marica, me fue muy bien. Yo gané el concurso y no sé qué mierdas. Y cuando fui a presentarme al show de verdad, después de ganar ese concurso, marica, eran 5 minutos, hice 3 y estaba paniqueado, weón. Porque no me conocían ni les importaba un culo quién era yo. Claro, y es mucha presión uno saber que la gente está esperando reírse. Salud. La gente está esperando reírse, pero también está esperando que uno los haga reír sin pretender ser chistoso. ¿Sí me entienden? Entonces es como un juego ahí como de doble espejo muy... ¿No le parece muy interesante cuando yo estaba viendo un show de televisión? Entonces el detective o algo así entra a investigar a la profesora, supongamos. Y la profesora está contando un chiste que lo dice en todos los primeros días del seminario de su clase. Y los escritores tienen la capacidad de hacer eso como super meta. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero en vida real, usted está confesando que usted hacía eso. No, pero yo no contaba... O sea, sí había algunas cosas de repertorio, No. pero también Tenías había... un repertorio de profesor. Repertorio. y los estudiantes... Es que a mí lo que se me hace raro es que los estudiantes son tan estúpidos que no saben que esa persona está soltando esa línea ya reensayada, güey. Pero pille que, o sea, yo antes de estudiar en la Universidad Nacional hice un preuniversitario porque mi formación en el high school fue muy mala. Bueno, en el colegio fue muy mala. ¿Cómo se llama ese colegio? Francisco José de Caldas. Un colegio... ¿Bueno o malo? Pues Ese es horrible. suena, ¿no? Ese es nombre Pues es un colegio técnico que cuando yo estudié era masculino de 6 a 6. Vamos a ver a quién ponerle más atención. ¿Usted cuándo sacó en el ICFES? Uf, me acuerdo. Yo no me acuerdo, creo que fue... me fue muy mal en física y en biología, pero en inglés fue como 95%, matemáticas 95%. Creo que el promedio fue 77. Pero esto no era... No, pero cuando yo tomé el ICFES, eso se calificaba como 4 sobre 400, güey. Ah, sí. Entonces el equivalente hubiera sido 330. 369. Muy marica, muy bien. No me acuerdo. ¿En qué año lo tomó usted? 2003, Ya. puede ser. Y es que su colegio era bueno. Pues era bueno, pero era bueno como para la industria, digamos, porque era un colegio técnico donde a vos no lo formaban o como fundidor o como dibujante técnico o como ebanista o como mecánico o como electricista. Y usted tiene... Y yo tenía inclinación ¿Usted tiene artística. algún talento con las manos o cero? Fuera de la felación, no tenía... No, la felación. Es con la boca. Claro. Mira, Con le estamos con enseñando razón. vocabulario al profesor de Con la razón. filosofía. No, es que iba a Nacho. decir masturbación, pero dije, es una palabra muy grosera para un podcast. Por Con los pseudogringos. por eso le gustan los podcasts, porque le está así como que, ¿cómo salgo perfecto para la cámara? Bueno, proceso de autoedición. ¿Será? No, Que si ya le está haciendo... ¿Cuál fue la pregunta otra vez? Los Me perdí. brownies, weón. Ni siquiera se acuerda, ese man ya está destrabado, güey. espera. Ojalá. Un poco. Es que ojalá para que nos deje hablar a los dos. No. No, estaba Ojalá para hablando... comprobar que eso sí usted sirve. tenía su repertorio. Por favor. ¿Cuándo vamos a repetir esto? Cuéntenos una de sus apuntes del repertorio. Pues es que son muy específicos, pero voy a intentarlo. Pues No, lo que por pasa es favor. que Francis Ford Coppola hizo una película llamada Apocalypse Now. ¿Sí pillaron? Que en el 79, Sí. ¿sí? O sea que este man es el que vende las revistas en Los Simpsons. El Se nerd- cuentan de puta chiste que no lo entiende sino él y la esposa, güey. Sí me hago entender de que... Pues que esperé lo a hacen verlo, para- te voy a contar. A ver si sí o si no. Pero le digo, a ver, cuente su chiste. No, pero es que es muy específico, güey. Cuando Francis Coppola tenía 14 años, se encontró una película... Ah, bueno, de no, Buster pero- Keaton. Apocalypse Now, sí, dígale. Dígale. Pues es que, bueno, o sea, como que Apocalypse Now es famosa porque fue una película que se demoró mucho tiempo en rodarse y que fue como un caos en el rodaje, que Coppola casi enloquece, que Marlon Correcto. Brando cobró $1 millón por trabajar un ¿Usted ya solo se leyó día. el libro? ¿Cuál? La autobiografía de Coppola. No, ¿qué tal?
Creo que si lo compré impreso, yo se lo traigo. Porque no sé si lo compré Re bien. pues pailo. Bueno, Pero re bien. listo de una. Re bien. Porque creo que sí me acuerdo que ese señor estaba hablando... ¿Ese man era taxista antes de ser guionista? ¿Tuvo que trabajar de taxista? Sí. Creo que sí. Creo que es No el mismo. sé, Si es no a estoy poco tan de- seguro. fue que la película tuvo mucho retraso. Sí, tal cual. Coppola hizo Como alguna película 200 como días. de la guerra de España o algo así de España. ¿De la guerra civil? Sí. No. No de la guerra civil, de periodo colonial en España. No. O de la conquista. No, realmente Ahora no. voy a tener que buscar en mi... Bueno, yo Busque, después papi, pero... le digo. Diego, entonces la siga contando Esa la historia. interrupción para Esa mi interrupción miércoles, de ¿no? Pedro para nada, hombre. Siga pues. No, o sea, no, y además daño todo el chiste porque el chiste dependía como de esa acumulación. Ay, marica, había dicho 6 palabras. Dependía de eso. No, Oye, te le dependía cagó de el eso. chiste a Davis, güey. No, otro. No, ese. Ah, se No, lo pues como que cagaste. yo decía que Apocalypse Now había sido una película que había generado muchos problemas para su director, Voy a apagarme el que micrófono. un tifón, un tifón le destruyó el No, oiga, no rodaje, sea tan marica. mataron un buey, como que la esposa lo grabó a escondidas al man y luego publicó un diario con eso, Marlon Brando cobraba $1 millón y luego no cumplía, pero pero al final el man pudo hacer la película. Y la película es Palma de Oro en Cannes. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? No te cases nunca, ¿sí? Ah, está buena. Sí, o sea, como que la idea era como meter el datico de la esposa y que el remate fuera por el lado está bueno. no del cine, sino de Es la esposa. específico como un putas y el remate es muy general. Para lo sea, específico que es lo otro, claro. Sí. Claro. Pero en ese contexto funcionaba. Sí, claro. igual Igual claro. solo lo Está dije bueno. 2 veces y di la clase como 4 años, o sea, 8 veces. Entonces era medio de repertorio, medio Y no. claro, como profesor tienes que traer nuevo material, güey. Entonces, Sí, igual si no se aburre uno también. Claro. Se aburre uno. cuando una persona entra a estudiar cine, todo ¿Prendiste aspirante a graduarse... ¿Prendiste el micrófono? Sí. o no? Todo aspirante a graduarse de cine lo hace porque quiere hacer películas. Sí, porque es ingenuo. O sea, lo hace porque cree que puede hacer Porque películas. todos entran a eso, pero los currículums de cine, por lo menos en Estados Unidos, son pura teoría. E ni historia. siquiera- historia, entonces ni siquiera hay... Si son 8 semestres, 8 secuencias obligatorias de cómo escribir guiones o cómo dirigir. No hay, entonces yo no entiendo, güey. Pues lo que pasa es que, bueno, la gente que entra a estudiar cine es gente que generalmente tiene un gran poder adquisitivo y por ende cree o tiene la seguridad de que en algún momento va a tener la plata para hacer una película. Los que entramos de clase media baja somos simplemente gente ingenua que creemos que podemos hacer una película y no sabemos todo el aparataje, digamos, financiero y logístico que implica hacer una película. Y de hecho para mí fue una gran decepción darme cuenta a lo largo de la carrera que implicaba sobre todo hablar con muchas personas, hacer una película. Y fue como, uff, o sea, como que siempre me ha gustado hacer con mis cosas solo y yo hacía como mis videitos con cámaras web, con webcam. En esa época la webcam era lo que era, Sí, una sí, cámara claro. y ya. Y luego cuando entré a la escuela de cine como que no, que tenía que haber un productor, que un director de arte, que había mucha gente a la que tenía que convencer de mi visión y además tenía que poner mucha plata. Para mí era como, uy, no. No. Entonces fue decepcionante. Yo me estaba leyendo un guión de Stephen King, ¿de qué días? Y ¿Cuál guión? es un guión, no me acuerdo de qué es, viene una tormenta a un pueblo de New Hampshire. Ujú. Un guión televisivo, creo que para una miniserie de como de 3 episodios o algo así. Ok. Pero Te lo play. en el prefacio, pues en la introducción, él dice como dice el dicho. Hay gente que le dice, pero usted por qué hace televisión, si no sé qué. Y además, porque es que cuando yo hago televisión las cosas se mueven rápido, se ejecutan. Y él dice, hay un dicho que es en Hollywood, la gente que quiere hacer televisión, hace televisión. Y la gente que quiere hacer películas, hace reservaciones de almuerzo. Se van a comer con los ejecutivos y charlan. Y hace pitch todo el tiempo, nunca sí. jalan el gatillo, pues. Yo creo que si uno quiere tomar una clase de cine o una clase para ser director o lo que sea, le deberían dar uno como una clase totalmente independiente de la industria para que la gente no sea tan ingenua. Y eso es solamente un semestre o 2 semestres y ya listo, no me joda más porque ya sé que esta vaina va a ser muy difícil. Porque lo que le falta a mucha gente que se mete en la industria del show business, del entretenimiento, es la ingenuidad y como ese tipo de, no sé, como falta de información acerca de cómo funciona esto. ¿Me hago entender? Entonces eso sería como una clase fundamental para que la gente que se quede sabe que va a comer mierda. Sí, por eso digamos hay muchos que
teníamos como la pretensión de hacer cine. Bueno, igual todavía hay una parte de mí que quiere hacer cine y pues si llega Spielberg y me ruega por hacer una película, pues yo le voy a decir Claro que sí. que si quiere, que de pronto. Steven, venga Si para está acá. güey. viendo, Qué bueno. Venga, Steve, venga para si acá. está viendo este podcast, Steven Spielberg, que la madre que hay un man por allá. Arroba al bebé Davis. Hay un man por allá en Barbosa, Santander, que se llama Steven Imagínate. Spielberg. Venga, están hablando de usted. Sí, venga para acá, que David está hablando de usted. Que Davis por fin lo mencionó. Por fin lo mencionó. Venga. Y el Steven lo sacaron de la Sí, jaula, de güey. verdad. Pero no es David Cortés, es Davis, ¿cierto? Sí. Espera, que íbamos en un punto. Que todavía, que yo dije que era muy hijo de puta la industria y tú dijiste, tú todavía tienes la ilusión de hacer cine. Bueno, de hacer cine, pero digamos que el darme cuenta de que era tan difícil a nivel logístico me hizo más enfocarme, digamos, en la escritura literaria, en el montaje, es decir, en la edición, Ujú. y en la teoría y la historia. Es decir, pues como que uno, digamos, es cinéfilo de joven, ¿no? Desde niño, y eso Claro. no se aprende ni se enseña. Digamos que Y las... pedófilo cuando deja de ser niño. Primero, ¿qué es cinéfilo? Yo Cinéfilo es que le es gusta el como cine, adicto a las Ah, cinéfilo, películas. qué El pena, sí. pedófilo le Yo gustan creí- los yo- pedos. Pero- Así al cinéfilo. No, Le yo sabía gusta que el cine. yo dije, cinéfilo es adicto a las películas, pero quería confirmar. Pero, por ejemplo, melómano es adicto a la música, pero no termina en filos ni nada, ¿no? Mitómano es Adicto a la mentira. No, huevón, a la melodía. ¿Cómo? Es adicto a las melodías. Es adicto a las Melómano- melodías. Pero se le melómano. llama melómano al que sabe mucho de música en general, ¿no? Pues, ¿Y por qué pirómano es adicto al fuego a hacer incendios? Por a eso, los pirobos. por ejemplo, el cine. Usted dice que no le dicen melófilo. Exacto, porque no le dicen Qué melófilo. palabra tan chistosa, güey. Melómeno. Eso podría ser un chiste. ¿Y qué? Y pirófilo también. Pirófilo para referirse al que quiere quemarlo todo. Podría ser, ¿no? Filia Sí. por lo piro, por el fuego, por lo pyro, bueno, por el fuego. Oiga, eso sería un buen chiste en inglés. ¿Cuál? Porque es que en inglés, digamos, digamos que se llamara, pero es que allá se llama arsonist. Pero si se llamara pyrophile, es una letra a pedophile. Estamos a una letra de cometer el peor crimen del mundo y simplemente querer quemar allá un arbolito. Sí, sería bueno si no fuera, si el nombre fuera diferente. Bueno, sigue, cuenta. Bueno, no, pues que digamos que en el cine, cuando alguien entra a la escuela de cine, no sé si en todos los países sea, pero por lo menos aquí es así, casi siempre entran queriendo ser directores, escritores y editores, que son como los tres cargos pilares que hacen que uno construya el discurso cinematográfico usando el lenguaje cinematográfico. Pero en el transcurso de la carrera se van dando cuenta de que no hay nadie buscando directores. No hay nadie como diciendo, hoy estamos contratando directores, venga, no sé qué. Nadie está nadie está haciendo... Pero mientras que hay gente que sí contrata editores, contrata camarógrafos, contrata Claro. solistas. Y entonces los más pragmáticos, que yo creería que son los más vivos y los más inteligentes, empiezan a decantarse por esos oficios. Y los más ingenuos continuamos diciendo, no, yo quiero dirigir. Incluso hay gente tan ingenua como era mi caso en esa época, que yo decía, yo quiero superar a Orson Welles. Orson Welles partió la historia del cine a los 24 años, yo quiero hacerlo a los 23. Y Y lo luego uno partió llega a los 25 y dice, no he hecho ni mierda, ¿qué les escogí vida?" ¿Con qué película? Con Citizen Kane. Citizen Kane. Marica, yo no me he visto Citizen Kane, dame como lo he visto. Muy Todo bueno. el mundo habla de esa película y sí, nunca la he visto. Pero Oiga, veanlas, pero- es buena, es ¿es buena? entretenida, es A buena, mí sí. se me hace que las chicas que le caen a usted le caen porque su factor diferenciador es el... ¿cómo La se- alopecia. Además de la alopecia y la halitosis. ¿Tengo halitosis? No. Quizá litosis. Mal aliento. ¿Y cómo se dice supongamos que estamos hablando de pirofilia? Pirofilia. Y man. pedofilia. ¿Y cómo es la otra? Melomanía. Melomano. Melomanía o melofilia, que es la que proponemos. ¿Cómo se llama el amor a los libros? Li- Bibliófilo. librofila. Bibliofilia. No, Sí, pero sí usted- se habla de bibliófilos. Yo podría decir que usted es un cinéfilo y también bibliófilo. ¿O no? Pues más o menos. O sea, sí me gusta el papel y la tinta. No, mentira, sí me gusta ¡Qué hijo de puta! Si así es sin trabarse, ¿cómo será trabado, weón? Me gusta el papel y A la mí me tinta. gusta el papel y la tinta. De tanto hablar con esa pastusa por texto, se me volvió así cont- todo. se me tan- contagió. se van tangentes todas raras, weón. No, pero entonces. Está buenísimo. No, lo que pasa es que estaba pensando que, por ejemplo, le dicen a uno mucho, lea libros, consuma libros, pero pues el libro es simplemente un objeto que contiene información. Entonces yo lo que creo es que uno es adicto a la información
y esa información en algunos casos viene en forma de texto. Y ese texto viene contenido en un libro que es un objeto. Pero por Ese ejemplo... man es re autista, parce. No, marica, es muy inteligente, güey. Pero Yo que estoy sabe de aquí. una manera muy rara. Pero sí soy autista, sí Tiene soy chocolate autista. en los dientes. ¿Diagnosticado? Pues lo que pasa es que igual los diagnósticos de trastornos autistas suelen ser como... ¿Ve esa lata? Sí, sí es autista. ¿Sí me entiendes? O sea, suelen ser como... de verdad. Como los exámenes para la Javeriana. Para entrar a la Javeriana. Igual. Suele ser un Tiene- test que usted no, llena... Muestre cuánto puede pagar, güey. Suele ser como un test que usted llena como con chuleando cosas. Y al final es como si chuleó 10 de 20 es autista. Si chuleó 12 no tanto. Y así. Entonces... Claro. No es como algo que le toman sangre y lo no analiza es una algo máquina y muy sale ahí. científico que digamos. Sí, Pero usted pues alguna- es ciencia social, pero ¿Usted pues alguna vez ha ido a un psicólogo, un terapeuta? no. Pero he trabajado con psicólogos como en ambientes académicos y como que apenas 2 o 3 conversadas me dicen como usted tiene Asperger. Y yo, ¿de verdad? ¿En serio? Y Asperger es como que la conexión emocional está ¿qué es Asperger? Es autismo En breve, pues. funcional. Superpoderes, sí. No, es como... ¿Se imagina, weón? Batman, Robin, Asperger. El man así. como Sheldon Cooper, digamos, de Sheldon- Big Bang Theory. Es que Sheldon Cooper, ¿cuál es el superpoder del man? Adivina quién está hablando de comic books. Ese man. No, pero es muy chistoso así porque... Ese man es virgen, como yo. Ese man es virgen. Sí, porque cuando uno conoce gente que tiene ese nivel como de... Sí, de concentración que no tiene uno, la gente que tiene Asperger o autismo, lo que sea, que no es muy grave, sino que es bastante como leve y específico y socialmente también, son las personas que saben más de cosas, güey, cosas Claro, específicas. es que se obsesionan con cosas y entonces esa obsesión los lleva a profundizar venga, mucho. Claro. Venga, ¿sabe que en Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, el estereotipo, si usted va a un stand-up, entonces dice, no, es que mi primo es autista y el punchline siempre van a decir que le gusta ver trenes. Que le gusta ver trenes. Trenes. Él ¿Cómo es dice la que frase en inglés? Yo pensé que iba a decir le gusta ver tranis y yo, muy watch, diferente. watch trains. Watch. Oiga, Por ejemplo, mi esposa dice que el papá le encanta analizar los horarios de los trenes y eso, y tiene colección de trenes. Entonces, hay gente que se pone a mirar trenes. Entonces, se asimila el estereotipo. Es que la persona que es autista se enamora de los trenes. Pero en un país como Colombia, con un sistema de ferrocarril tan chimbo, weón, que hace un peladito. Mira, un en un peladito tre- que vive en la séptima. ¿En y que sea Transmilenio? No. autista, ¿con qué se obsesiona, weón? Uf, no sé. Con los taxis. Con los Transmilenios sí puede ser, no sé. Pues lo que pasa es que también está muy asociado como a la cultura geek, ¿no? El autismo. Sí. Como a ser fan de la ciencia ficción, de la Comic-Con. fantasía, del terror. Ah, no, por del ejemplo, cómic. hay un comediante que yo creo que a usted le gustaría mucho. Porque tiene unas referencias tan específicas. El que trabaja, Mike, el que tiene como 40 años, pero le gustan las figurines de acción. Ah, Mike. Y el man ahorita escribe para un show de Amazon que se llama Upload. sí, yo sé quién estás hablando, sí. Upload, que lo escribió, ¿cómo se llama el coproductor de The Office? Greg Daniels. Daniels creó Upload. Y ahora este comediante, Mike, ¿cómo se llama este huevón? Mike? Marica, yo no me acuerdo el apellido, pero sé de quién estás hablando. Pero eso es, o sea, cada chiste de ese man es pop culture. Pero no pop culture de la que se va a desaparecer, sino popular, cultura popular. Entonces son Pero bueno. referencias, o sea, la referencia de McDonald's, la referencia de Sega de 1986, de Sonic. la referencia de la canción específica de Metallica, burlándose de un chiste de una violación que ocurrió en un concierto de Metallica. O sea, ese man es un cerdo y por eso era tan bueno para los roasts, porque él hacía todo, así como el pegastick es lo que lo hace uno reír. El man Mike, hacía- fuck. Ah, ¿Qué está haciendo usted, man? Marica. Parece un autista. Yo hablando de Asperger. yo sé. Lawrence. Mike Lawrence. Yo después Yo me voy a volver loco, después le Mike mando Lawrence, sí. unos... Hágale. Sí, De Mike buena Lawrence, parte. marica, es de esos nerdos, pero que sí, él es así, sí, ya. Es que me iba a volver loco. Ahora le tengo una pregunta. Sí. Cuando yo estudiaba acá, respecto al lenguaje, porque se me hace que usted digiere también cultura en inglés a veces, ¿no? Sí, he tenido que leer cosas en inglés, claro. Y término audio.
¿Sí, sí o no? Sí, claro, podcast en inglés escucho mucho, sí, Es claro. muy interesante eso porque, por ejemplo, yo me fui aquí, nada, tomé un poquito en el Colombo antes de irme para allá. Ujú. Y entonces fueron como 2 años como que yo, ¿qué? Tratando de aprender inglés. Tratando de aprender inglés. Entonces yo, pero sí llegué y ya podía leer, digamos, Chekhov o algo así. ¿Cómo se Antonio Chekhov? Algo así. Anton Chekhov, Chekhov, perdón. Sí, Chekhov. que no lo dije bien. Lo que fuera, Tolstoy, lo que fuera. Leyéndolo. Pero hablando. Hablándolo, Entonces, el no, speaking entonces, es otra habilidad, ¿no? No, perdón, el entendiendo. El listening, ¿sí? Entonces, no, entonces Sí, yo no sí, sé. sí. O sea, por ejemplo, aquí todavía yo llego una persona, no, es que yo me escucho el podcast de Mark Maron. Yo digo, no sabía que una What the persona fuck. de 25 años puede desarrollar la capacidad de comprensión de otro idioma sin hablarlo nunca. Pero ¿Es posible? sí. Pues es que yo creo que igual, o sea, la televisión y el cine lo enseñan a uno a escuchar en inglés desde muy joven, Sí, ¿no? pero por ejemplo, cuando yo escuchaba Blink 182, y yo decía, y yo me sabía No, obviamente la porque melodía, huevón. sí, Sí. sí. Pero cuando... porque era melómano, ¿no? No, es melómano, Pero sí. si escucha Pero- Blink pero- 182 no es melómano. No me like the way you try. Pero Ah, es- sí, güey, yo. pero marica, High five. High five. Deberíamos tener una sección que se llame High Five, que cuando Sí. alguien diga High todo muy bacano, five. se le da se le echa Se le da su jaifazo. Se le da su high five. Ah, no, sí, pero digamos que la música, mucha gente aprendió inglés escuchando música, viendo shows como No, tal. Perdón, pequeño paréntesis. Sí, sí, sí. Cuando se haga la sección de High Five, en la edición se va a ver el spike en el audio. Sí, podemos hacer Ahí eso, de que, pero... Mamá, en post edición tienes que ponerle eso, güey. Muy chiste. Sí, claro, pero tengo que esperar hasta que llegue ese momento para hacer eso. Sí lo hacemos. ¿Lo quieres introducir en este momento? ¿Con Davis? ¿Lo hacemos aquí? Ya lo introdujimos. Listo. No, yo estoy diciendo que lo vamos a... voy a escucharlo. Cada vez que el invitado diga algo muy chimba, se hace el high five. Y en post edición se le va a poner. Mire, hombre, pilla. pero Aquí se va a tumbar dañó todo, hombre. Bueno, dejémoslo ahí. Después terminamos de grabar y nos damos cuenta que la botella de Coca-Cola está en el puro lente del teléfono. No, porque tú te puedes No ver vale ahí. nada. Tú te puedes ver ahí. Ahí está la Ay, sombra. Joder, marica, es perdóname. broma, weón. Pero no, No, pero sí me pasa mucho. No, pero sí, ahí está bien. Ahí está sería bien. buenísimo porque nos daría la oportunidad de trabajarnos mañana y volver a jartar. Entonces, ¿qué problema? Hagámoslo. Ah, para hacer El otra de grabación. visto. Qué aburrido. Hagámoslo. Se le No, notó, no, se le no, notó no. el entusiasmo. No, delicioso. Venga, pero yo le tengo una pregunta súper capciosa. Señor. Y no la tome a mal. No la tomé. Pero el que es No, una no, pregunta pero- dice, no, venga, no, le voy a hacer porque- esta pregunta, pero pero todos no la los tome a temas- no, mal. no, Sí, ya uno no quiere contestar. Ya uno no Sí. quiere decir nada. No, pero por ejemplo, usted dice, bueno, es que por ejemplo, volverme director de cine implicaría 50.000 conversaciones con personas distintas. Que qué mamera, weón. Entonces, digamos, hay personas como usted o como yo. A mí me encanta estar en mi casa, weón, tratando de escribir. Para que yo escriba algo que lo pueda entregar y me lo entiendan perfectico y se rían. Eso es el mayor signo de aprobación. Pero no hay nada que me cause más ansiedad que estar en que ir en un grupo grande y tratar de hablar y tratar de hacerlo. ¿No te gusta la ansiedad social con más de 10 personas? Así estar en grupos grandes no me gusta. Pero O más bien le genera ansiedad social estar con más de 10 personas, porque no le gusta la ansiedad social. es raro. Qué pena, es que ese Ah, brownie ya me en- llegó, en- ya me en- llegó, en- ya me en- llegó ese No, brownie. la sí. palabra ansiedad social no existe. primero que No, me la todo. acabo de inventar, güey. No, pero sí existe el concepto de ansiedad social. ¿Ansiedad social? Sí. Ah. Esa es mi forma de relacionarme con la gente. Qué Ansiedad bro, social. social. Qué bro, social anxiety. Por eso Sí, lo dije, claro. ¿Por güey. qué lo traduje tan mal, güey? Por eso lo dije, Como güey. tú dices tantas burradas ya. Y eso que solo están tomando Te perdí toda la cerveza. confianza. Por el No, whisky. ya me Cerveza, perdí. los whisky, brownies ya no me whisky. tienen, ya no me Sí, tienen a mí fe. no me han hecho ni miércoles. man. Pues coma más, güey. Ay, como siete. Bueno, acabemos el estómago, pero Hay que pasarle estimulemos una- el cerebro. Bueno, ¿cuál era Hágame la un pregunta? favor, mira esa cámara y quéjesele a Doña Nelly y dígale que Doña Nelly no Doña Nelly, 3 gramos no alcanzan para nada, Doña Nelly, porfa. Infórmese. Por ahí te triplique la dosis. Triplica la dosis, Doña Nelly, muchos ricos, pero triplica la dosis de THC. Si están Ese man es todo dulcero. Me encanta, me encanta. Su merced me hace una pregunta supuestamente incómoda y tal. ¿Cuál era? Y se arrepintió, No, se la arrepintió. verdad no es incómodo. Yo me siento diferente a la mayoría de las personas. Tú lo observas. Cuando a mí cuando yo estoy en desacuerdo con otra persona, mi manera de decirlo es muy
Mi manera de decirlo no tiene en cuenta el otro ser humano como ser humano. Muy hijueputa. Muy antipático. Sino como si fuera un computador tratando... Como si fuera un taladro. No tiene tratando de empatía. pasar una Pedro pared. tiene un poquito de Una persona autismo, pasa sí, una sí, sí. pared. Entonces, no, yo no lo quiero decir así, pero yo quiero decir que me siento distinto. Sí. Entonces también me siento distinto a veces cuando conozco una... Bueno, eso debe ser normal conocer una persona nueva y estar así todo, yo no sé qué decir. Ya. Pero entonces yo me siento distinto en esa manera en que yo sé que yo me desconecto de la gente resto en comunicación simple. Por eso, lo del chorizo que me pasó hoy, güey. Sí, eso fue muy raro, muy chistoso. ¿Qué le pasó? Fuimos allí a Andrés Express. Entonces yo pedí una bandeja que se llamaba bandeja longaniza o algo así. Decía longaniza, chorizo, papa criolla y yo no sé qué. Y arepa. Y morcilla, que yo quería morcilla. Y la muchacha me llegó y dijo, buenas tardes, lo único que no tengo es choripán, porque se hace con chorizo. Entonces yo pues asumí chorizo, que no hay chorizo. Y le dije, yo quería pedir esta, pero pues como no hay chorizo, en vez de traerme chorizo, ¿me puedes traer más longaniza? Y me dijo, no. Y le digo, disculpa, no tienes un tipo de carne, te estoy pidiendo que me traigas un sustituto de tipo de carne porque no me puedes vender este hijo de puta plato que quiero comprar. Pero le dijo, entonces no me puede dar el plato. es que no dijo así, dijo, no tenemos esa carne, entonces no me puede dar el plato. Y ella, no, ¿cómo así? Dice, no, pues. Y me dijo, no. Y entonces no. yo, pero es que yo lo estoy tratando de comprar comida. Es un restaurante donde la gente viene a comprar comida. Yo quería comprar comida y usted no me quiere vender la comida. Entonces explíqueme. Y me dice, es que el choripán se hace con chorizo argentino. Pero este viene con chorizo antioqueño. Entonces sí te lo puedo vender. Entonces le digo, ¿por qué me dice no y pausa como si no hubiera más opciones en el mundo? En vez de explicarme, hijo de puta, que sí me la puede traer. Que sí puede, claro. Bueno, entonces, porque más rápido. O sea, me dijo sí, no, o sea, me debió haber dicho, no necesito sustituírtela porque esa bandeja viene con otro tipo de chorizo. Es una explicación Racional. Pero, o sea, lo que usted quería decir es que tiene poca empatía con las personas. Ahí es cuando yo detecto que mi cerebro no funciona óptimo. Es como si una persona que sale a trotar y dice, no, los pulmones, porque es que yo fumo. Mi debilidad son los pulmones porque yo fumo. Mi debilidad y mi manera de alejamiento con la sociedad es esa manera de a veces lo que yo considero directo, ellos perciben como grosero. Sí, ¿y cuál era la pregunta que le ibas a hacer a Davis? Tengo un cerebro distinto. Pregunta como de 7 partes. Marica, Va en la él me quinta. critica que yo hago preguntas largas y este hijo de puta 7 minutos en este hijo de puta pregunta. ¿Para qué me han bravo? Tiene otra parte que dice, responda aquí. Sí. ¿Usted Pero cómo, es bien al final. ¿Usted cómo se percibe distinto del resto del mundo? No, a mí me pasa, pues Al lo que padre, pasa. ese fue el preámbulo más a pregunta. Sí, y fue. Pero es Y que... me habló de chorizo, me habló de pan, me habló de meseras, me habló de la economía nacional. Y yo, No. Parce, y yo criticándola del Pegastic, weón. Estoy 10 veces peor que la del Pegastic. La del Pegastic dijo abuelita, máquina de coser, costureras, perdón, Costurera. y Pegastic. 3 detalles. Este hijo de puta se gastó 5 minutos en hacer esa detalles pregunta. inocuos. Y yo dije 6 minutos inocuos. No, pero es que ¿cómo le va a decir? Preámbulo. ¿Cómo le va a decir? Un Hola, preámbulo del hijo de puta, ¿Cómo le güey. va a decir? Hola Davis, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu cerebro distinto del resto del mundo? Marica, no se puede decir así, güey. un preámbulo, No, pero. ese preámbulo, Es como güey. preguntar a alguien, ¿cómo son tus pies únicos? ¿De qué hijo de puta Pero me pille está que a los autistas con Asperger sí les molestan el resto los preámbulos. Bueno, les molesta el resto como las cosas como sociales, como que son como aceite social, ¿cómo se le llama eso? entonces no preámbulos, porque preámbulos puede ser una persona que trae algo, se demora. Entonces, Por ejemplo, saludar y despedirse es muy difícil para mí. Claro. Es porque para mí no tiene sentido, manica. Eso es como, Sí, es sí. como ponerse tapabocas. No tiene Pues, ningún sentido. Por ejemplo, este es todo tan ignorante. Y de hecho soy republicano. Soy republicano y soy tejano y tal. Venga, no, qué interesante. Entonces, el Asperger es muy... No tiene empatía. Porque está todo el tiempo obsesionado ¿Pero usted con... tiene empatía o no? No, yo la simulo. Pero no la tengo. Entonces usted diría... Pues por la gente, digamos, que tiene una camiseta de Spider-Man, sí desarrolló mucha empatía. Pero otro tipo de gente no. No, o sea... lo que pasa es que el Asperger se concentra mucho como en el lenguaje, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso le gusta mucho el cine, le gusta mucho la literatura, le gusta mucho el cómic, porque son lenguajes artísticos pues que son populares, que están al alcance de todos, pero que igual son específicos. La música también. Muy interesante porque esos lenguajes de los que usted está diciendo, para mí son relevantes porque evocan emoción.
O sea, me hago entender como que, por ejemplo, en Narcos hay un man que estaba salvando prostitutas en Juárez. Entonces se da cuenta que la niña tiene las uñas llenas de sangre, o sea que ella arañó a alguien. El man se va a casar al y la forma de saber que el man es el piro le dice quítese la camisa. Y cuando el man se quita la camisa, ve que tiene rasgado y sabe que él es el violador y lo mata. Entonces yo como que conecto 1, 2 y 3. Que de pronto es lo que uno dice, que las personas que se orientan a ese lenguaje es porque están como resolviendo un rompecabezas. Pero para mí eso no significa nada si yo no tengo una conexión emocional con el héroe que está salvando a las personas. Entonces, ¿cómo puede tener una persona no empatía, pero estar tan fascinada por esas cosas? Pues yo siento que le gusta mucho como la historia, los dispositivos, los personajes, y siente más emoción por como la ejecución técnica que por el propio personaje. Igual también es gente que se emociona y digamos siente más emoción por cuando le mataron el tío a Peter Parker que cuando mataron a Lucas Villa en las marchas de aquí de Colombia, ¿sí me van a entender? Ay, claro. O sea, le afecta más una cosa que la otra. O sea, usted Sí. ve The Big Bang Theory, a pesar de que es una caricatura del Sheldon Cooper y demás, pues es tal cual, ¿no? El man se la pasa hablando de Battlestar Galactica, de Babylon 5 y otro tipo de cosas, pero pues no le importa mucho relacionarse bien con sus congéneros, ¿no? Claro, sí. Es cierto. Y eso existe, weón. Sí, porque Eso digamos existe. yo tengo ¿cómo se dice? Un sobrinito bueno, Selana es el hijo del papá del tío. No sé cómo se dice. El hijo del papá del tío. Y bueno, sí, eso uno mira y él tenía una memoria impresionante. Él sabía todas las canciones del álbum de digamos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre. Que este marica, porque... Sí, digamos, pongámosle de Red Hot Chili Peppers, Californication. Sabía todas las canciones de número 1 a la número 13 y sabía los tiempos de cada canción. Y uno dice, puta, pero ¿cómo? Pero el cumpleaños de mi hijo no se lo sabía. Tal cual. Eso es verdad, güey. Tal cual. Es lo chistoso, que es una memoria o como una fascinación a cosas que para la gente normal es como, ¿dónde está la...? Es que no son nada pragmáticos también ese tipo de personas, ¿no? Por eso, digamos, suelen ser groseras, porque la gente aprende a ser educada o polite Porque y es demás. pragmático. Porque es práctico. Pero uno piensa que uno está siendo práctico al decirle a la señora, tráigame la hijo de puta caja. O sea, lo que estamos diciendo es que Pedro es un poquito autista. O es grosero, una de las dos. Yo siento la vergüenza. ¿Así la sientes? Entonces yo sé lo que hice mal. Ok. Shame of you. Shame, ¿cómo se dice? Shame on On you. you. On you, sí. You. O sea, como avergüénzate Vergüenza sobre ti. sobre ti. No. Vergüenza sobre ti. Lo voy a decir en español. Debería darle pena. Sí, yo sé. No, pero Si no, está la traducción literalmente literal, se claro. dice... Es Shame on que you. vergüenza sobre ti. Que de verdad, si tú Es las como una piensas... sentencia, ¿no? Sí. Este man que ahora todo traducido, eso fue... ¿Cómo es que se dice? Eso fue como- Music for my ears. En inglés lo Dice, dicen eso. music to my ears. Sí, Ah, señor. música Eso fue como para si mis tuvieras el oídos. baloncesto, me hiciste Ah, un mis alley-oop. Música a mis oídos. Sí, porque yo muchas veces cometo el error de traducir literalmente. Como el related to, Ajá. que en español no se dice Relacionado relacionado con. a con. No. Y hay gente que dice relacionado a en Sí. español. Y uno sabe que es gente que es anglófila. Claro, Lo sí. aprendió de ahí. Claro. Y todo rarísimo porque, bueno, también, por ejemplo, los costeños simplemente... Los costeños dicen él gusta de mí. Ah, Oh, sí, he es likes al me. revés. Yo le gusto. Yo le gusto, sí. Pero al Agotado, cerebro man. el cerebro se me da un toquito. ¿Que quién gusta de quién? O sea, dos pedacitos. Pero es que los costeños saben hablar español. Eso me güey. lo enseñó una amiga, se cree el Gabriel Murillo chiviado de Estados Unidos. El Gabriel Murillo, sí. Yo tengo Mira, derecho porque mi papá era Mi costeño. amiga costeña me dijo no, que la pose preferida de ella era la babilla. ¿Sabes cuál es la babilla? No. Que el man solo se le esto. Será La pose favorita. dice. sabiduría popular, güey. Sabiduría popular de muchacha. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, digamos las diferencias psicológicas, uno puede ser así como yo me he leído El Quijote, yo me he leído Reinaldo Arenas, El Portero. ¿Usted se llama El Portero de Reinaldo Arenas? No. ¿Sabe quién es Reinaldo Arenas? No. Parcero. Hay una ¿Español? película... ¿O qué? No, cubano. ¿Cubano? Hay una Ok. película que se llama Antes que anochezca, con Javier Bardem. Ajá, sí, sí lo vi. Basada en la vida real de Reinaldo Arenas. Ah, ok. Que era un escritor gay que lo expulsó a la dictadura Dictadura. cubana. Pero escribió un libro que se llama El Portero, Ujú. donde basado en un amigo de él que sí fue portero, y entonces el man veía que había dos gordos homosexuales en el edificio
pero que querían un man que eran pareja, pero ellos querían un man que se los comiera a ellos, pero nadie se los comía porque eran unos gordos, y el único que lo podía aceptar era el otro gordo. Entonces son personajes cómicos súper patéticos, que en la novela terminan metiéndose bombillos en el culo y bailando, pero se ponen a bailar en tal éxtasis que se chocan el culo y se rompen los bombillos. Entonces cada personaje de esa novela es así como todo patético y como todo exagerado, y en humor es una chimba. Pero yo me he leído El Quijote y me he leído el otro, pero en una conversación de fiesta yo no hago reír como hace mi amiga la costeña que cuenta su chiste de la babilla. De la babilla, mi posición preferida. La babilla. Bueno, ¿Y muchachos, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es, Pedrito? Porque si nos toca pegar para boom. Espera que suene la alarma. ¿Cuándo pusiste sí, tú pusiste la alarma. ¿Qué pasa? Se me olvidó. ¿A qué hora pusiste la alarma? 7:30, ¿no? No tiene que apagar el micrófono, sea guache. No, entonces váyase tranquilo. No, sí, eso le hiciste honor a ser profesor de la Nacional. No esperaba cuando digo, no le había profesor de la Nacho. Mejor dicho, era lo que yo me estaba imaginando. Pero sigamos hablando, no me despida todavía. No, claro que no lo va a despedir todavía, no, relajado. Y digamos que cuando tú estabas, o sea, tú dijiste que si tenías un poquito de autismo, no. No literalmente. No, pues, digamos que sí, durante toda mi vida he sido raro. Uh-huh. Y más o menos como en 2011, la hermana de una novia era psicóloga. Y como que le dijo a mi novia que se alejara de mí porque yo tenía Asperger y podía ser muy peligroso. ¿En serio? Y la vieja solamente conversó conmigo una vez, y la vieja incluso fue súper amable y fue súper cordial y polite y cortés y tal. Pero luego por interno le dice a la hermana eso. Y lo que les digo, después en otros trabajos donde compartí claro. con un psicólogo, me dijo eso. Y una vez salí con una psicopedagoga y me dijo eso. Pero digamos que no es que me hayan sacado una muestra de sangre y ya han dicho, claro, es autista. Es más empírico y más como... Sí, es más como una opinión profesional, pero desde la informalidad, ¿sí? Claro, como, claro. Ese man es Asperger. Ya. Es como un chiste, el chiste de Jim Jeffries, que me gustó mucho. ¿Tú conoces a Jim Jeffries? Que es el australiano que... Sí, he visto stand-up de él, me gusta mucho. Gran contador de anécdotas también. Sí. Y el marica tiene un chiste que me encantó, que dice que tuvo su hijo y el hijo estaba haciendo cosas autistas. Entonces lo llevó al doctor y el doctor... Mr. Jeffries, I gotta tell you something. Your son, he's autistic. Y me dice, mi hijo es autista, que no sé qué. Yeah. Eso es, it's genetic. It's passed from, dad to son. ¿Es verdad? Y me digo, sí, es genético. Eso es lo que dijo el doctor a él. Es genético. Dijo, ok. Y llama al marica a la mamá y dice, no, mamá, que yo quiero hacer una pregunta. Mi hijo es autista. ¿Quién es autista en la familia? Y la mamá, marica, usted. No le queríamos decir, pero usted siempre ha sido huevutamente autista. Buen chiste, weón. Sí, weón, y es muy bueno porque él es autista y solamente se enteró por llamar a la mamá. Pero bueno. Me encantó ese huevuta chiste. Es muy raro porque, por ejemplo, digo, bueno, listo, un chinito de Nueva York, un pelado de 20 años de Nueva York que vaya y los médicos le pueden decir, usted es autista. Vamos a meterlo a esta escuela de superdotados o algo así. O vaya, haga lo que haga, vaya, trabaje con caballos o vaya lo que haga. Pero vaya uno esté por allá en Tío Sosa. ¿A quién se le va a ocurrir mandar al niño a una evaluación psicológica? Sí, lo mandan al rincón. ¿Sí? Lo mandan a dormir sin cenar, pero no lo mandan... Nadie le va a hacer, sí, lo mandan a trabajar con caballos, pero a limpiar la mierda de los caballos. Pero sí, es una reflexión interesante porque pille que uno podría decir que las enfermedades mentales son elitistas. Es decir, el padre de familia tiene que tener el acceso a la cultura y a la información para saber que existe la psicología, la psicopedagogía, la psicología infantil, claro, que hay trastornos y que eso que está haciendo el niño no es una bobada o no es una maña, claro, sino es una enfermedad o un trastorno, un síndrome. Claro. ¿Sí me va a entender? ¿Usted ha leído un libro que se llama Confederacy of Dunces? ¿Confederación de Burros? No, señor. Uy, parce, es como un man que se cree el Quijote. Él es un medievalista, se graduó con un grado de medieval y vive en Nueva Orleans, pero el man no le gusta trabajar. Cada vez que va a un trabajo se enferma. Sí lo he leído. Lo que pasa es que no lo he escuchado en inglés. La Conjura de los Necios se llama. La Conjura de los Necios. John Kennedy Toole, ¿sí? Ese libro es muy bueno. Parce, yo me río tanto. Se llama Ignatius Reilly el personaje. Ignatius Reilly. Ajá. O sea, ese man es un chiste. La mamá le dice, pero vaya, busque trabajo. Dice, pero es que cada vez que cojo taxi salgo de la ciudad se me cierra la válvula. Es un pagales, weón. Y ve niños así, digamos, okidoki, y dice, la pornografía infantil me da asco. O sea, le da asco las otras personas, le da asco el sexo,
cree que la cultura medieval es lo más importante del mundo. Es como un Mike Lawrence, Sí. pero de Nueva Orleans. O sea, eso es la cosa más chistosa del mundo. Pero ese man está basado en una persona real. Porque yo conozco a alguien que es así. Que todo lo que implica responsabilidad y todo, y siempre hay una historia. O sea, es que no lo puedo decir sin boletear. No, si va a boletear a alguien, no lo diga, hombre. Pero Ignatius Reilly está basado en esa persona que usted conoce, ¿o es una exageración? Sí, esa fue la moraleja de la historia. Es que Sí. ustedes no sabían, Deme pero... un Pero yo ejemplo. conozco al amigo del Quijote. ¿No? Deme un ejemplo característico. Bueno, yo me voy ¿tú quieres otra pola? ¿Tenemos tiempo para otra pola? Tenemos 10 minutos. Yo me voy a tomar otra pola. Yo no quiero llegar tan prendido aún, marica. No, yo me quedo bien por ahora. Yo no ¿Ustedes quiero llegar tienen muy- show en Boom hoy? Sí. Ah, enhorabuena. Entonces yo no puedo llegar allá, muchachos, ¿cómo están? Yo sí, bueno, mientras me voy a traer una pola, pero mientras le hago la pregunta. Y se la ¿Y se va a respondo a demorar él. otros 10 minutos, güey? Porque son los 3 Yo voy a minutos que traer la tenemos. pola, güey. A ver, No, espera un momento. haga la pregunta sin preámbulo. Ignatius Reilly, dígame una característica de Ignatius Reilly y yo se le digo si compara igual a la persona de... ¿Egocéntrico? No, pero tiene que ser algo específico, porque egocéntrico puede ser Joey de Friends. Bueno, Ignatius Reilly... Tal como Ah, ok, particular. ya. No, que el man tiene unos cuadernos que se llaman cuadernos Gran Jefe, que son en esos típicos cuadernos norteamericanos que son como blanco con negro tal. Sí. Y el man ahí está escribiendo como una especie de teogonía o teoría rara, ¿no? Y el man realmente cree que... Y el man se cita a sí mismo y va y pone... Una persona que se cite a sí mismo, huevón. Eso, Sí, se cita sí, a sí O sea, mismo. como dije yo, y el man Como tiene- bien decía yo. el man Como tiene un bien cuaderno- decía yo. El man tiene un cuaderno de artículos para mandarle a revistas académicas. Ajá. Nunca los manda porque son muy dignos para ellos. Ajá. El man nunca va al correo a mandar el trabajo porque es que el trabajo es muy bueno. Ujú. En ese sentido no le puedo decir que esta persona es igual porque no tengo acceso al espacio físico de ellos hace 10 años. Así como Ignatius Reilly es un tipo que le gusta encerrarse en su cuarto y vivir en su cabeza, pues. Entiendo. Ok. Y la pregunta... ok, ya entendí. La pregunta era... Ok. Pedrito, pues esos fueron 5 minutos que me carajo... Que editaremos y que sacaremos. ese- Retiro. Pero usted, ¿por qué sacó a colación lo de la conjura de los necios? ¿Cómo es que se llama en inglés otra vez? La Confederación de los Burros, The Confederacy of Dunces. Ah, ok. Porque estaba hablando de personas con perfiles psicológicos rarísimos. Ah, ok, sí. De hecho, pues el man el autor se suicidó, ¿no? Antes de haber publicado sobre... A los 30 güey. años, Sí, sí. porque la mamá llamaba a un profesor que también es escritor famoso y le trató de embutir el pergamino como 50.000 veces. Ujú. Hasta que el man dijo, "Es otra novela que me toca leerme 3 páginas y vomitarme". Yo le di un párrafo y dije, uy, no sé lo que tengo en las manos. Es como el Quijote, es una cosa muy buena. güey. No, y no sé si tú te viste los genios como tal, uno como que no los entiende muchas veces en la literatura y en la música, por ejemplo. Yo recientemente me vi la película de Freddie Mercury, el guy de Queen. Ah, sí, con Queen. Remy Malek. Queen, sí, Y su Brian Remy, Singer. sí. Ajá. Ah, eso me lo vi yo. Bohemian Rhapsody. Sí. Y, marica, me pareció del putas cuando los huevones hacen esa grabación de... ¿Cuándo se lo comían? Cuando se lo ¿Hermanos? culiaban. No. Tico, déjeme, no me zapoteé el chiste. Del live. No sé, si fueron allá a la cabaña y empezaron a grabar la canción épica de ellos. Bohemian Rhapsody. Yeah, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Y empieza con los instrumentos experimentales y todo eso. Y van y se lo presentan al productor y dice, "What the fuck is this?" Nadie va a conocerlos a ustedes. Y ellos dijeron, "Fuck you, man. Nos vamos a hacerlo nosotros." Ese tipo de decisiones que uno dice, "Puta, ¿cuántos artistas y cuántos comediantes no han dicho, fuck it, I'm not doing this anymore"? Pues yo estaba justamente viendo hoy Curb Your Enthusiasm, ¿así Sí. se dice así? Una belleza eso. Sí. Pero no estaba viendo el show, sino como esa especie de falso documental que antecede al show, bueno, a la serie. Ajá. ¿Cómo es que se llama ese? Se llama igual, se llama Curb Your Enthusiasm, sino que está como intercalado con entrevistas y con cosas, incluso al propio ¿Y está en YouTube? Ahí. Jerry Seinfeld. No, pues yo los ¿Usted lo vi en torrentó? HBO Max. No lo Ah, tengo ¿usted en tiene HBO. HBO Max? ¿Cuánto Ajá. es HBO Max aquí?
Yo pago con publicidad, no sé. ellos son sus Pues es que sponsors. yo recomiendo cosas y ese es mi pago. O sea, Claro, recomiendo claro. cosas y etiqueto a la persona que vende las cuentas. ¿Y usted Claro. lo recomienda en dónde, weón? En Instagram. Una persona que vende las cuentas. O sea, pues no es patrocinada por HBO Max, sino patrocinada por un Patrocinado piratero, por... weón. Exacto, sí. Sí. Yo nunca dije que hubiera sido patrocinado por... El profesor, como puro profesor de la Nacional. Pues de la Nacional. Es que- guerrillero. Claro. Contra el sistema. O sea, yo aprendí de cine viendo películas piratas. O sea, si yo me hubiera Excelente. quedado con lo que, digamos, mi clase social me permitía, pues, no sé, sería empacador de supermercado o algo así. Sí. Bueno, en fin, el caso es que Larry David, el man, supuestamente subía al escenario, miraba así en panorámica a la gente y a veces decía, I don't think so, y se bajaba. No es verdad, weón. ¿Sí es verdad? El man sentía la vibra y decía, no, me calma. No, ni mierda. Mierda, no quiero. Mierda. Chao. Y como que incluso el propio Seinfeld, y esa es una pregunta que podría hacerles a ustedes, pero no sé si hay tiempo, como que él decía, es que Larry David se subía al escenario como con una actitud muy desafiante de cara al espectador y les decía frases como you people, ¿no? Ajá. Como ustedes, gente, no sé qué. Sí. Que no sé cómo sería la traducción en español, no literal de you people. ¿Cómo se dice? En español no existe. Sería como estos Pero peasants. you- ¿cómo? Pero los Sí. está hablando en segunda persona directamente, ¿no? Sí, el como, prole- usted es el prole, populacho. el proletariado. Usted es el ustedes. pueblo, claro, sí. Sí, sí. Y como que Seinfeld le decía, ese tipo de approach no te va a funcionar porque tienes es que caerle bien a la audiencia, tienes es que ganártelos. Y como que él decía, no, y no había manera, Larry David es así. Y como que me parece muy llamativo el hecho de que Larry David en realidad quería hacer stand-up, pero como que su misantropía y su falta también de empatía, pues que es algo que tienen todos los misántropos, se lo impidió, pero el man encontró igual la forma de expresarse a través de los Claro, guiones, ¿no? claro. A mí me pareció muy interesante lo que él hizo en Saturday Night Live, porque hizo el monólogo y entonces pues es como hacer en Sábados Felices, ¿no? Es lo más, ¿cómo se dice? Mainstream. Sí, no, acá se usa el valor Lo- como es lo más mainstream lo posible. más... ¿Esa es la alarma ya? Posible ya, inventó un La plan. alarma. Pero sin embargo, Se cumplió la profecía. Se profesó la profe, sí. pero sin embargo el chiste que hizo fue, oiga, ¿y cómo será que en el holocausto había manes que le caían a las viejas? Y le dice, hola Rita, ¿cómo estás? Y Rita, se va Rita, ¿no? Dice Rita, pero ¿soy yo o es el ambiente? Entonces uno ya entiende que Larry David no está ahí para convencerlo a usted, ni para que usted le aplauda, ni para que usted disfrute el humor de él. Como sino- que lo avale. si no tiene un elemento de peligro y de resentimiento y de me vale huevo esto, Claro. el man ya, es que imagínese que usted supiera que además de Cristiano Ronaldo, nunca puede fallar un penalti. Entonces usted, ¿qué diversión le va a encontrar a tirar un penalti? A menos de que le haga con la pierna mocha o con los ojos cerrados. Claro. O tomando el riesgo más... Sí. ¿Qué ejemplo tan malo? Puede haber hecho Tony Hawk. No, hubiera Cayéndose sido por Cristiano esa pierna, Ronaldo. Ya pero sabemos dónde está Cristiano la mente de Después de lo Pedro. del chorizo yo ya no espero mucho. Bueno, qué rico que este episodio estuvo del carajo. Dave Grohl. Dave, puede decirlo Dave. No, sí, muy confianzudo yo. Dave Matthew Band. Marica, tenemos que hacer otro episodio con el Sí, David. no, se habla muy sabroso, de verdad Una que temporada sí. si quieren. Y bueno, que tú te tienes que explorar a tu mamá porque tus varones no le hicieron absolutamente nada al No, hombre. están empezando a hacer algo, Ah, pero, sí. pero en el estómago, señor. Señora Nelly, por En favor. el colon, en el Pero, colon. Este fin de semana está ocupado porque podemos hacer otro episodio. El bonus. Sí, hagámosle. 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 Muy Dependiendo, divertido, es el si vamos, antes de que lo comprometa, digo yo, porque este hombre me convertido como 5 personas más. No me Para quiero. el- o no sea, quiero- esa es su muletilla de Largo cierre de tiempo. podcast. No, como no, este sí, fin de semana. Este fin de semana sí. Pero Y el esa fin de presión- semana no contesta pero el sí, teléfono. sí. Igual yo estoy retroncho, entonces no me acordé de nada y puedo volver a hacer las mismas preguntas. Bueno, sí, se hacen las mismas preguntas, Imagínate que Pedro. hiciéramos una audiencia que estuviera tan trabada que se le olvidara todo y volviera a ver el mismo capítulo. El mismo capítulo, pero vestidos diferente. Qué chimba, güey. Ah, Buena idea. no, de verdad que sí, gracias. Muy rico A haberte ustedes. conocido. Y lo que le decimos a todos los entrevistados aquí siempre es: cuando te le midas a hacer comedia en inglés o en español, o que sea, estés por allá en los Estados Unidos, en Nueva York, sería sabroso hostearte. Muchas gracias, pero ¿puedo saber cómo es el espacio ese que tienen ustedes allá en New York? ¿O son ustedes o solo él? No, somos, también? bueno, ¿Cómo los así el dos. espacio? Pues que he visto que se ha presentado El Mago, Franco. Broadway. No, pero el Pero, espacio, digamos, Broadway tú quieres Comedy Club. referencia al proceso como tal, o solamente el espacio, porque el espacio es un comedy club que se llama Broadway Comedy Club en Nueva York. Ok. Y ¿Pero ustedes lo gestionan o Pedro lo gestiona? Pero, o sea, ¿qué gestionar es mandar un texto, güey?
No, pero el hecho de poder hacer que se paren comediantes colombianos Sí, sí, entonces allá. yo le digo, hagamos que un club de comedia, allá lo dice todo el mundo, es un restaurante donde son más importantes los meseros y los nachos que usted. Ok. Entonces, si usted es una persona tan popular que puede llenar 400 asientos para que la gente vaya y lo vea hacer malabares con 3 pelotas, a ellos no les importa su calidad. ¿Sí me entiendes? Que usted venda boletos. Entonces, Esos ok. ejemplos de Muy Pedro, abierto. esos ejemplos de Pedro me están matando como un hijo de puta. No, el malabar y no sé qué hijo de puta, güey. ¿Qué le echaron a esos brazos? ¿Usted me entendió? Entendí, pero... Pues yo asentí por respeto, pero Me retiro este puta me retiro A ver. del podcast. Yo lo creé y yo No, lo sí, destruiré. entonces allá el tenemos día la que pueda conexión. meterme a YouTube y con la contraseña. La conexión está ahí con Nueva York porque pues nosotros trabajamos por ahí, por todo ese lado. Y Broadway Comedy Club nos dio las puertas para traer a la persona que sea. Y Pedro, porque comenzamos con ustedes con ánimo de ofender, los conoce y él simplemente está haciendo un circuito donde estamos haciendo Nueva York, New Jersey, yes. le están añadiendo cosas. Entonces, sí, a la gente que puede ir a los Estados Unidos, que tengan visa, tengan los papeles, entonces van allá y allá los cuadramos. Re bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted ya sacó la visa? ¿Está en el proceso? No, me ¿Ya dicen pidió? que hay fila hasta 2022, ¿de verdad? Pues, entonces, entre más temprano saque la cita, más Sí. temprano le sale la cita. Quiero intentarlo. Sí, de hecho sí aguanta. Voy a hacerlo. voy a Claro, y hacerlo. va y hacemos shows en español, se para en inglés también y vamos a conocer Nueva York. Yo sé que usted de alguna manera como admirador del Claro. cine le debe disfrutar mucho. Ahí en mi casa están las puertas abiertas. Muchas gracias, Mucho don gusto. Pedris. Muchas Claro que gracias. sí. Muy amable. Pues Muy bueno. bien. Se acabó la batería aquí también, entonces muchísimas gracias, Davis. No sé, si les gustó esto, suscríbase, compártanlo, den comentarios, toda la vaina. Muchísimas gracias por estar sintonizados acá y sí, pues nos estaremos con más capítulos muy, muy pronto, semanalmente. Gracias. Nos vemos.